d'observation. Excellent. Ah ouais, ça m'intéresse. Nous, on avait, moi, j'ai suivi un cas en cours, et puis même qui était terminé, qui était sur des doctorants qui étaient en fait, engagés dans la gestion de la sécurité pour des grands festivals. C'était pas lié au festival de Lyon, c'est grand que ça, mais c'est quand même. Et puis, qui est devenu maintenant le type qui est devenu sur d'experts européens sur les questions de gestion de flux et tout. Et puis l'autre, il est en ce moment au Montreux Jazz Festival. Ah ouais. Et puis du coup, il est financé, sa thèse est financée par le Montreux Jazz. Et puis lui, il a une formation de travail social. Donc il réfléchit beaucoup sur la question, il réfléchit beaucoup sur la gestion sociale. Mais en même temps, il a accès à tout. Accès à la police, puis il va vraiment tout, c'est excellent. Et on avait essayé il y a 2-3 ans, puis finalement on n'avait pas obtenu, on avait fait un petit peu à l'arrache, d'avoir un fonds pour faire d'observation, d'ivresse dans l'espace public. Et puis là, on garde toujours un peu ça en tête, travailler un peu sur. On est en train de faire sur des gros projets sur du divertissement, mais en Suisse, comment on pénétrer tous les domaines. Et puis là-dedans, on a aussi des médecins. Et donc, du coup, je voulais profiter pour proposer ce qu'on appelle un work package, donc ça c'est un Synergy, une dizaine de cases et tout, pour relancer cette question de la tolérance sur l'espace public, de forme d'ivresse ou d'autres. Moi j'avais travaillé sur la gestion policière de la foule dans l'Euro 2008, parce que j'avais appris tacte policier d'ailleurs à l'époque de raccord, parce qu'il y avait des missions d'hospitalité, qui se retrouvaient un petit peu à cheval, on se et à Coll, un peu dans la foule. On avait filmé avec des vidéos, on a fait un texte pour les infiltrants. Maintenant, c'est un film, on a fait un petit logiciel. Ouais, puis de construire image par image, l'image saisie Et puis, le texte, c'est des choses d'ailleurs. On va observer le gouvernement de la foule en IS. Peut-être que j'ai fait pour qui va passer, qui va passer dans quelques instants. C'est les états publics de la foule. C'est émeute, IS, c'est émeute, IS et panique. Donc trois basculements en fait, sur des figures collectives qui peuvent être indécis comme aussi un problème. Il y a Cécile Landevette qui a commencé à travailler sur la colère. Colère et manifestation. Ah, ça c'est la Collaborator. Elle a travaillé là-dessus à partir d'une manif étudiante. Ouais. Ça vaudrait la peine, mais tu viens des fois au Québec, toi, ou pas? Très peu. J'étais venu pour la première fois à Montréal. Mon grand regret, parce que j'adore, en fait, j'ai adoré. Ben ouais, on va regarder. Regardez, ça s'appelle bien. Et je t'enverrai peut-être, c'est sur la foule. Mais du coup, il n'y a pas de. C'est plutôt synthétique, mais qui s'appuie sur différentes enquêtes qu'on avait faites. On a voulu justement travailler sur des régimes de basculement, avec qui s'arment sur les ressorts émotionnels, donc peur, joie et colère, et des processus d'agrégation. Vous la différenciez ou vous observez certaines personnes? Justement, alors, dans l'article, en l'occurrence, c'est très court, sur les descriptions empiriques, parce qu'on a réussi à obtenir 50 000, mais évidemment 40 000, c'était des descriptions générales. Mais non, sur en tout cas, deux sur la liesse et la colère, c'est plus spécifique, mais c'est des observations effectivement dans des situations de débordement, autour du foot, par exemple. Mais surtout, là, les moments où tu sais, où ils s'agrègent, ils font bloc, ils ont complètement le monde autour. Quoi. Puis tu vois, les policiers, tu l'avais observé, alors là, on ne vient pas sur la question policière, mais ils essaient de les déplacer comme ça. Tu vois. Puis après, il y a les policiers qui arrivent, et tu verras qui essaient de passer, c'était un tram qui passait pas. Alors ils sont là, ils viennent comme ça, mais en fait, ils ne se tiennent pas par les trucs. Tu vois, et puis quand ils essaient de passer, donc ils font comme ça. Après, ils repartent comme ça. Il y a des sortes. Après, il y en a un autre qui est en train de regarder, il va choper quelqu'un, donc il est plus en train de danser. Tu sais. Donc là, vraiment, c'est ces moments de raccord comme ça qu'on a ici, de thématiser. Mais du coup,
l'observation un peu plus approfondie, fine, d'état en tout cas terrible dans l'espace public, ça c'est un point qui nous manque, ouais, qui n'a pas été les deux doctorants, ce qui a déterminé l'autre, bien entendu, ils ont en même temps énormément d'expérience, puisque au Paléo, ils géraient 1000 bénévoles. C'était vraiment des. Ouais, c'est assez vrai que c'est qu'elle existe le policier, là, ça faisait pareil quoi. Là, ce que j'ai pris pour Montre Jazz, lui, il est beaucoup plus sur le travail social. C'est intéressant. C'est bien que tu puisses recruter des gens comme ça avec des compétences oui, c'est ça, mais c'est parce que quasi naturelles. C'est parce qu'on est à l'école polytechnique. Alors, du coup, on est toujours sur des notages un peu bizarres. En fait. Les étudiants hybrides. Ouais, c'est clair. J'ai beaucoup d'étudiants hybrides. En plus, j'ai un partenariat avec l'école d'art et de design. Mais nous, ça, nous, on a pas. On a mis, ça fait que j'ai mis en place, en fait, pour avoir
Doctora, si gusta darle la bienvenida a los que están por y que en 15 minutos esperamos para que no se desesperen. Ok, se espera, por favor. Sí. Ahora así. Sí, así, doctor, nada más le digo que estamos en 15 minutos en que inicia el evento. ¿En 15 minutos? ¿Esperamos 15 más? No, ya son, ¿verdad? Es que yo tengo Por más. eso pensaba. No, entonces ya, doctora, unos 2 minutos. Yo voy a hablar un poco y así le va a dar como tiempo a la gente de llegar. Bueno, está bien. Sí. Entonces Muy ya bien. unos 2 minutos. Esperamos unos 2 minutos. Sí. On va commencer. Je vais parler un petit peu, ça va laisser le temps aux gens d'arriver. Muy bien. Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est bien. Sí, yo voy a tener algunas láminas. Entonces quizá la podemos bajar, sí. Le plus en ligne. Está bien, solo tengo algunas 3 para dar la bienvenida y ya. Ok. Y ellos que prefieren hablar parados. Ya después que ellos Sí, vengan sí, aquí a- está bien. Bueno. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos y todas y también bienvenidos a los que nos están siguiendo en línea. Yo soy Julian Boudreau y bueno, les doy la bienvenida a este evento Prácticas Radicales en la Ciudad Global, Estudios Urbanos desde la Sociología Pragmática. Este es un evento organizado por el grupo de investigación Trispaces. Trispaces es un grupo de investigación que tiene aquí en la Ciudad de México, que tiene sede aquí en el Instituto de Geografía, pero es un grupo de investigación que trabaja en 4 ciudades, Montreal, París, México y Hanoi. Y entonces en este grupo de investigación estamos un equipo multidisciplinario y también no solamente en términos académicos, pero también trabajamos con artistas, multimedia, con distintos profesionales de la ciudad, profesionales urbanos, jóvenes. Trabajamos también la cuestión... bueno, el tema de investigación son las prácticas transgresivas de los jóvenes en el espacio público en esas 4 ciudades. Y ¿qué queremos decir por prácticas transgresivas? Depende mucho, por supuesto, de cada ciudad y entonces sí trabajamos en una perspectiva comparativa.
Hoy tenemos dos invitados que nos van a hablar de su trabajo y bueno, estamos también pensando en la conferencia de hoy en pensar la articulación entre esos dos conceptos, ¿no? Transgresión y prácticas radicales. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué quiere decir en cada ciudad esos dos conceptos? Entonces, antes de dar la palabra a Luca Patoroni, voy a tomar unos minutos para hablar un poco de la manera en la cual dentro de este grupo de investigación estamos pensando la transgresión y el tipo de preguntas que nos estamos haciendo y por qué organizamos este evento de hoy, ¿no? En términos de abrir un espacio de discusión sobre estas prácticas radicales o prácticas transgresoras. El primer punto que es importante en este proyecto de investigación es que vemos las prácticas transgresoras como fuerzas de transformación urbana, transformación social. Para nosotros, las prácticas transgresoras de los jóvenes en particular, pero bueno, puede ser de otras personas también, ellas mismas diversas y relativas a las normas sociales locales, por supuesto, porque no hay transgresión si no hay normas, porque una transgresión es algo que empuje el límite de la norma. La norma puede ser social, puede ser legal, puede ser cultural, puede ser institucional. Bueno, entonces, por eso depende, la perspectiva comparativa ayuda muchísimo en justamente entender qué es la transgresión porque va a cambiar de un lugar al otro. Entonces, esas prácticas transgresoras pueden contribuir significativamente a la transformación social. En la investigación que estamos haciendo dentro de este grupo, no las consideramos a priori como negativas o desviadas. La sociología tiene una larga tradición de trabajo sobre la desviación, por ejemplo. Pero la transgresión es un concepto un poco distinto de la desviación y vamos a ver hoy bueno, cómo se sitúa el concepto de la radicalización o de lo radical frente a esos otros conceptos, ¿no? Entonces, la transgresión es para nosotros un proceso socialmente productivo, produce cambio, ¿no? Entonces, el tipo de preguntas que nos estamos haciendo dentro de este grupo de investigación sobre la transgresión en particular son esas, ¿no? ¿Por qué las transgresiones serían atractivas? Incluso a veces y muchas veces necesarias para algunos jóvenes, ¿cómo, por qué, cuándo y dónde aparece la transgresión? La transgresión produce emociones fuertes antes, durante y después de la experiencia en sí mismo de la práctica transgresora. ¿Cuáles son estas sensaciones corporales? ¿Cómo las describen los jóvenes? ¿Cuáles son sus impactos en la memoria del cuerpo, en la práctica de la ciudad? También, ¿qué cambios en la práctica desencadenan la transgresión? ¿Cómo se vive la experiencia de la experiencia transgresora? Pero por supuesto, la práctica transgresora va con prácticas de regulación. Entonces, nos estamos también interrogando sobre qué quiere decir la regulación y qué conceptos teóricos nos pueden ayudar en entender cómo se regulan esas prácticas transgresoras o prácticas radicales. Y para nosotros la regulación se entiende no tanto como simplemente leyes o instituciones, pero más bien como la estabilización temporal de un orden en un espacio y en un momento específico. Estamos usando la conceptualización de Duo y Giglia sobre los microórdenes urbanos, ¿no? Donde para ellos el orden es un conjunto de normas y reglas, no siempre explícitas, no siempre leyes escritas, pero siempre vinculadas a un contexto socioespacial específico.
Un orden se vuelve estable en un espacio específico por un tiempo determinado. Por eso, estabilización temporal es un proceso y va a cambiar justamente con esas prácticas transgresoras. Entonces, lo que estamos proponiendo es que puede ser muy productivo pensar la regulación, no tanto como gobernanza, por ejemplo, pero más bien con un enfoque pragmático. Y por eso el evento de hoy, ¿no? ¿Qué es un enfoque pragmático? Es un enfoque que enfatiza la solución creativa para superar problemas específicos de la acción, en situaciones específicas, en momentos específicos, en espacios específicos, a través de la invención y creación de nuevas posibilidades y alternativas, ¿no? Entonces, como muchos de los investigadores, estudiantes y artistas que trabajan en este grupo de investigación tienen esa sensibilidad pragmática, pensamos que sería interesante justamente organizar el evento de hoy para reflexionar un poco sobre qué es la sociología pragmática y cómo se puede aplicar a diferentes disciplinas, incluso la geografía. Entonces, para nosotros, en términos de las preguntas que nos hacemos para entender de manera comparativa la regulación de esas prácticas transgresoras en las 4 ciudades en las cuales estamos trabajando, nos parece importante, por supuesto, definir el sistema de normas que constituyen el punto de referencia para identificar la transgresión. Pueden ser, como he dicho, leyes, normas sociales, normas estéticas, también normas de grupo, normas familiares, normas personales. Entonces, ¿cómo ven los jóvenes estas normas? ¿Cuáles son las normas que identifiquen ellos, ¿no? Contra las cuales se van a posicionar con ciertas prácticas, ¿no? Y por último, cuando dije al principio, bueno, esas prácticas transgresoras las estudiamos en espacios públicos, ¿no? En espacios públicos no solo urbanos, pero también digitales. Y esos dos espacios son articulados de manera muy, muy íntima. Porque la transgresión para nosotros muchas veces es una cuestión de visibilidad o invisibilidad. Cuando nos hacemos la pregunta cómo utilizan los jóvenes los espacios públicos, físicos y digitales y por qué estos usos se consideran a menudo transgresoras, parte de la respuesta es que al llenar los espacios públicos con prácticas inesperadas, los jóvenes hacen visible lo que la gente ya no quiere ver, porque una norma funciona si es invisible, si es normalizada justamente, si la integramos, ¿no? Entonces la transgresión es hacer visible algo que la gente ya no quiere ver, ¿no? Entonces, los jóvenes desafían la frontera entre el interior y el exterior, lo privado y lo público, lo oculto y lo revelado, lo informal y lo formal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos de la transgresión en estos espacios? Y cómo configuran, restringen o permiten la transgresión los espacios públicos, urbanos y digitales. Y cómo la transgresión produce la ciudad digital y físicamente, cómo la hace espacialmente. Perdón. Entonces, bueno, este es un poco el universo teórico conceptual de este grupo de investigación TriSpaces. Y hoy lo que queremos hacer justamente es, bueno, vamos a tener 2 conferencias magistrales. La primera del doctor Luca Pataroni, que nos visita de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza. Y bueno, Luca Pataroni no forma parte de este grupo de TriSpaces, pero tiene una larga experiencia de trabajo desde la sociología pragmática y entonces nos va a hablar hoy justamente
de estos contraespacios urbanos, ¿no? Elementos hacia una pragmática de las resistencias espaciales. Antes de darle la palabra, lo voy a presentar un poco más formalmente, pero olvidé mis notas, regreso. Su pequeña biografía. Estoy muy contenta de recibir a Luca hoy. Nos conocimos hace años, ¿no? En varios congresos de sociología y geografía urbana. Tras una formación en relaciones internacionales en Ginebra y un DEA, que es como una maestría más o menos, en ciencias sociales en la Escuela Normal Superior de París, Luca Pattaroni defendió una tesis en sociología en conjunto entre la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y la Universidad de Ginebra, bajo la supervisión del doctor Laurent Thévenot y Jean Kellerhals de la Universidad de Ginebra. Después de 5 años como asistente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra, fue profesor visitante en la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Sociología Urbana de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, y está asociado al Grupo de Sociología Política y Moral de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. En 2011 fue profesor invitado en la Universidad Federal de Fluminense en Brasil. Sus investigaciones y publicaciones se centran en las políticas urbanas y culturales, la vivienda, los movimientos sociales, los cambios en los estilos de vida y, en general, los retos de lo común en las ciudades contemporáneas. Especialista en métodos mixtos y en teoría sociológica y política, busca articular un análisis detallado del pluralismo de los estilos de vida y un cuestionamiento de los desafíos políticos y morales de la composición de un mundo común. Entonces, ha publicado muchas obras en francés, inglés, portugués, español también, ¿no? Creo. Sí, un poco. Y ha trabajado mucho sobre justamente las ocupas urbanas en Ginebra y prácticas culturales. Bueno, no sé si nos va a decir que son radicales o que se están desradicalizando, pero eso vamos a ver el debate después de su presentación. Entonces, le voy a dar la palabra a Luca Pattaroni. Va a hablar en una conferencia magistral de 1 hora más o menos. El programa va a ser así. Después vamos a tener un poco de tiempo para discutir y una pausa y después la segunda conferencia con la doctora Valérie Amigo. Gracias. Ok. Ah, sí, exactamente. Importante. Bueno, disculpe. Ah. Oui, c'est éteint maintenant. Hizo los slides entonces los slides están en inglés y voy a tratar de hablar en español, porque la mayoría de la gente habla español aquí, entonces
Y bueno, si no funciona, voy a pasar en inglés. Entonces, es una presentación bastante larga y voy a tratar de hablar en el mismo tiempo de teoría de la sociología pragmática, de cómo se puede desarrollar una sociología urbana desde el punto de vista de la sociología pragmática, y después vamos a ver, recorrer la historia del movimiento de casas ocupas, de ocupación. Disculpe. Y el movimiento de ocupaciones en Ginebra especialmente, para ver cómo constituir formas de transgresión y de transformaciones de la ciudad. Y entonces se habla de ocupación, ¿no? de la experiencia de la ocupación, en relación también, porque eso es la perspectiva más larga de mi ponencia, en relación con una ciudad que le podemos llamar guarantizada, y yo voy también a hablar de eso. Ok, para empezar, voy a decir algo, pero muy corto, pero no sé si ustedes conocen un poco de lo que llamamos sociología pragmática, que no es exactamente el pragmatismo, porque de verdad que cuando empezaron a hacer sociología pragmática no habían hecho mucho de pragmatismo y de los Estados Unidos. Y la sociología pragmática nació alrededor de todo de diversas corrientes, ¿no? Se podría hablar de etnometodología, de Goffman, de microhistoria, pero son todos movimientos que cambiaron un poco la perspectiva. Y en Francia, lo que fue un libro fundador es de la justificación en francés. Hay una traducción en inglés, pero no hay una traducción en español, creo. Y entonces fue de Boltanski y Laurent Thévenot, y como estaban hablando con Bruno Latour, Michel Calon, Louis Quéré, son nombres de investigadores de Francia. La economía de las convenciones también, que ahora está veniendo más importante, la microhistoria de Italia. Y la idea es que es irse afuera de una sociología crítica para hacer al empiezo una sociología de la crítica. Es decir, que la sociología crítica pone al sociólogo un poco atrás o encima y usa de formas de revelación y que son muy conocidos desde el final del siglo XIX, como, es decir, usted está diciendo eso, pero de verdad es su inconsciente que está hablando, como en la perspectiva del freudismo. O en el estructuralismo también usted está hablado por la lengua. Es no que usted está diciendo algo, pero es la lengua que habla por sus estructuras. O más cerca de nosotros, con Bourdieu, usted le gusta eso, pero de verdad es su actitud, su posición social, que hace que a usted le gusta eso. Y entonces esa sociología crítica, que fue también una sociología para comprender los hechos de reproducción del poder, y son sociologías muy importantes, no bastaba en los años 80, y Boltanski fue trabajando, los dos fueron trabajando con Bourdieu, no bastaba para describir una periodo de más incertidumbre. Y también una periodo que la gente empezó a dar más competencias a la gente. Para decir, pero la gente está capaz de criticar, como lo hacen los sociólogos. La gente está capaz de construir orden justo, de legitimar, de hacer muchas cosas. Y entonces fue más una sociología que empezó a pensar las cosas adentro de una perspectiva más procesual y más relacional, que fue también la grande transformación de esas últimas décadas. Y había en un libro de Boltanski se llamaba de lo que la gente pueden hacer, son capaces de hacer. Y de verdad que la idea estaba que la gente no solamente critican, no solamente calculan, pero también aman, gritan y hacen muchas cosas. Y entonces había que ver a partir de la situación
in situ, ¿no? de las acciones, de lo que están haciendo la gente. Por eso que se lleva la idea de pragmática, porque había este enfoque en la acción y en la situación. Y entonces a empezar a ver, ¿ya? Lo que estaba también haciendo la tour, diciendo tenemos que seguir la acción cuando se está haciendo. Y por eso había que no solamente ver lo que dicen la gente, pero lo que hagan con lo que lo están haciendo. Yo hablando con un micro, usando y entonces por eso vamos a ver que es muy importante para una sociedad urbana que está enfocada en situación y en situaciones materiales también. Pero voy a volver a Y la idea estaba de decir también que las grandes categorías de descripciones de la sociología, pero no fueron los únicos que dijeron eso, ya Garfinkel y otros, pero había que entender cómo se construyen la idea de clase. Y este libro de The Making of the Working Class de Thompson, por ejemplo, es decir, la clase, podemos usar clase como categoría de análisis o de crítica, pero también podemos entender cómo se construye una clase, cómo la gente se reconoce, cómo hay convenciones, estadísticas de producción. Y entonces es tomar también las categorías que usamos en la sociología como categorías que también fueron creadas, que también tienen una fuerza, porque lo estamos dando fuerza, con convenciones, con materialización, y así es. Ok. La sociología pragmática que yo hago, porque hay un montón de diferentes, y hablamos también de sensibilidad pragmática, porque hay gente que, bueno, hay muchas formas de construir esa pragmática, entonces, pero la que me interesa es una que habla de lo que llamamos el doble pluralismo. Y el doble pluralismo es un primer pluralismo que se puede llamar horizontal. Entonces hay varios principios, valores, y eso es muy importante para entender las críticas, la construcción de un problema público, la recategorización de cosas, la valorización. Y entonces eso fue central para también el primer libro de Boltanski y Thévenot, para los órdenes de grandeza, para cómo construimos jerarquías, cuál es tu valor y cosas así. Pero lo que fue muy importante para mí, para los otros, que fue más también de un trabajo de Laurent Thévenot, es un pluralismo vertical, que es decir, bueno, hay que entender esa situación del hombre que critica, o que calcula, o que ama, y ese es, pluralismo vertical, que viene con la antropología, que eso que nos usamos mucho de etnografía, es bastante desarrollado por el trabajo de Laurent Thévenot. Aquí algunas referencias. Creo que este está traducido en español. Y entonces, y eso es muy importante, y voy a tratar de ver cómo lo podemos usar también cuando estamos describiendo situaciones de ocupación de casas. Algo muy rápido, pero vamos a voltar un poco a eso. Por ejemplo, Laurent Thévenot está trabajando sobre 3, ahora 4 regímenes de engagement, como se dice, de actuar, formas de actuar. Y justificación, ¿no? Es como cuando estamos criticando, usando convenciones, acción es como estamos en la acción ordinaria, estratégica, con medias, con funcionalidad. Y familiarity es la acción familiar, es el hecho también de inhabitar. Entonces, cuando estamos abajo del público, con rutinas que no son solamente en nuestra cabeza, pero pertenecen de una forma de relación con el entorno. Y también hay un régimen que se puede llamar de exploración, cuando estamos muy captivos y
y disfrutando cosas. Y la idea atrás de esto es decir que, por ejemplo, cuando la economía está describiendo una persona que calcula, una persona que está desarrollando estrategia, no es decir que es falso esa descripción, pero tenemos que entender cuáles son las posibilidades para calcular. Son competencias cognitivas, hay que tener un espacio, yo tengo que ir el más rápido desde este punto a este punto y puedo seguir horarios, tomar el tren, el metro, entonces, pero al mismo tiempo puedo también irme en la ciudad de una forma más familiar. Conozco este camino y entonces, lo que estaba describiendo, por ejemplo, Bourdieu con el habitus y las rutinas, pueden ser también pensados como condiciones de este actuar más prereflexivo. Y entonces la idea es de describir varios momentos, varias formas de actuar en relación con el espacio, con las capacidades cognitivas, con el cuerpo. Y entonces eso es un poco el programa. Y entonces para eso tenemos que acercarnos del mundo. Y por eso que también las métodos de etnografía son muy importantes para ver esas acciones en su efectuación, para entender también hesitaciones, cambios de régimen y cosas así. Y entonces lo que queremos es dar descripciones más densas, ¿no? Y no llegamos con una cartografía ya conocido, porque es debido al gender, al clase, pero hay incertidumbres, se puede decir así, sobre lo que pueden hacer la gente, lo que está haciendo, y entonces hay que seguir lo que están haciendo. Y para todo eso, para poner atención a las tensiones que están atrás de las dinámicas sociales. Ok, ahora algunas palabras para ver cómo eso lo podemos aplicar al pensamiento del orden urbano. Y ya hablé un poco del orden urbano y vamos a ver que vamos a encontrar algunas cosas similares. Y yo hace años que estoy trabajando sobre la pragmática del orden urbano, que es una pragmática de la diferencia y del común, y cuáles formas de diferencia se puede exprimir en la ciudad y cómo construimos un mundo común, no solamente porque durante años la sociología urbana estaba hablando de gente que están paseando y muy liberal, pero nosotros tenemos en cuenta gente que gritan, que pierden sus posibilidades de quedarse en el espacio público, que están borrachos y cosas así, para ver las formas un poco más radical, en un sentido de radicalidad, de diferencia. Y entonces, lo que estuve trabajando, y lo vamos a ver con el squat, es este pluralismo de los principios que se usa para describir un buen orden. Es un buen orden de la ciudad, está basado en el mercado o la belleza. Entonces hay que entender los principios de legitimación de quién está incluido y quién está excluido. Y en el mismo tiempo tenemos que entender las formas de relacionarse con los espacios de la ciudad. Y vamos a verlo como los dos jugan. Y para la idea que los principios de justicia pueden ser vinculados con experiencias del cada día. Ese movimiento desde el más íntimo hasta el más político, y es muy importante, es lo que estamos tratando de desarrollar aquí. Y también para hablar sobre debate más largo, como lo de Nancy Fraser-Honneth, son cuestiones de redistribución o de recognición, es decir, vivir bien en una justa ciudad. Porque lo estoy
diciendo aquí, porque vamos a ver que los squatters van a tratar de vivir bien de otra manera, y entonces, y también los principios de justicia social que estaban funcionando están cuestionados por los squatters. Y entonces es muy importante de entender pero lo voy a explicar un poco más en detalle. Ok, la idea es que con esa perspectiva pragmática voy a tratar de producir una dinámica del ordenamiento. No es que el ordenamiento ya está aquí, el orden urbano, pero es un proceso, como lo estabas diciendo, y hay muchas veces formas de ordenamiento de los hombres, de los seres humanos, de los objetos, de las actividades. Y la idea es que, focusando en tensión y conflictos, podemos entender a qué momento juegan y cuáles son las normatividades, y también cómo la gente puede superar o construir nuevas normatividades. Atrás de hay la idea que ese análisis de la pragmática de un urbano se constituye adentro de un tríptico, que para mí es muy importante, que es el tríptico que estoy trabajando, que viene de la relación entre experiencia, formas, que pueden ser formas materiales, pero formas convencionales del derecho, por ejemplo, y communalities, formas de producción o modelos políticos del común. Y entonces la idea es que tenemos, para desarrollar esta sociología urbana, tenemos una buena teoría de la acción, del actuar. Es lo que está, por eso que estoy usando la del régimen de actuar. Una teoría del espacio y una teoría de las instituciones y también de la valorización. Y lo que para mí es importante cuando estamos haciendo el conjunto de la idea es que esas formas, como lo vimos ahora, lo voy a explicar después, producen una experiencia, pero están vinculados con un sistema político, lo vamos a ver. Y eso es muy importante porque para la gente que sigue un poco la Urban Studies a nivel internacional, se habla mucho ahora de assemblage theory, y que fue la idea que viene desarrollado por McFarlane, Farias y otros. Pero lo que me interesa es no solamente decir que hay muchas formas de composiciones, de objetos, de seres humanos, de convención, pero tenemos que entender las formas de emancipación y de opresión de esas formas. Y entonces tenemos que tener una posibilidad de politizar el pensamiento del assemblage, y entonces cuál mundo común está componido y cuáles diferencias pueden participar en la ciudad. Y vamos a ver, y las transgresiones son expresiones de diferencias que no tienen la legitimidad y tampoco el espacio para exprimirse. Solamente para decir algo sobre eso, desde el trabajo de Amos Rapoport, que es un arquitecto, no sé si ustedes lo conocen, pero que trabaja mucho sobre formas y cultura. Eso, ¿cómo pasamos desde, es una clase como así, a una clase de seminario? Hay dos posibilidades de verlos. Una posibilidad es, bueno, son dos experiencias diferentes, ¿no? Porque uno viene aquí y ya sabes que tienes que cuando estás estudiante, tienes que sentarte aquí, hay un scripto que está aquí, y también las posiciones del cuerpo son diferentes cuando estás aquí, tú puedes estar en el fondo, puedes hacer una ecología, tomar fotos de esa diferencia. Pero al mismo tiempo es la relación entre formas y experiencia. Pero
desde aquí, de aquí hasta ahí, hubo mayo 68. Es que son dos políticas pedagógicas. La primera es, mayo 68, dijeron, bueno, no podemos seguir con una forma la misma que estamos haciendo ahora, tenemos que estar más horizontal, hacer seminarios, y entonces lo podemos estudiar, no en una ecología, pero casi una economía política, pero teorías pedagógicas. Y entonces eso es la relación que llamo de formas a conceptos del común o instituciones. Y entonces es lo que vamos también a tratar de hacer para los cuatro. Ok. Y el desafío para mí es como las ciudades que conocemos ahora, cómo lo podemos, o podemos luchar, o podemos pensar formas de desarrollo que abran las posibilidades de vivir diferentemente en la ciudad. Porque, y voy a terminar después con eso, las formas de producción espacial ahora son muy reducidas, especialmente en Europa hay una reducción muy fuerte de lo que se habla mucho de diversidad, se habla mucho de creatividad, pero al mismo tiempo es muy controlado, es muy reducido. Y entonces la idea es entender como diferencias fuertes en formas de arraigos, de convicciones, de ritmos, pueden tomar espacio, pueden afirmarse en la ciudad. Ok, ahora vamos a tomar unos 40 minutos que me deja para hablar un poco más concretamente de la experiencia de los squatters y para ver cómo esos squatters son ocupaciones políticas que hubieron desde los años 70 en Europa, vamos a ver eso en Ginebra, cómo es una afirmación de formas de una diferencia en la ciudad. Y para entender, como tú lo estabas comentando, primo, para entender por qué uno difiere, no sé si se puede decir así, y por qué hay transgresiones, tenemos que entender cuáles son las formas de normatividad. Y entonces voy a hablar un poco sobre la producción del espacio en los años 70 y las luchas urbanas en relación con este. Ok, donde todo va a empezar en Ginebra es un pequeño barrio atrás de la estación. Sí, es una foto de los años 70. Es ahí que va a nacer el movimiento de luchas urbanas en Ginebra y el movimiento de ocupaciones vinculado con esas luchas urbanas. En los años 70, en los 60, en Francia, y eso es en Suiza, eso se llama el Lignon. Fue la época, ustedes saben, del urbanismo funcionalista, aplicando los principios del SIAM, de separación de dónde vives, dónde trabajas, de circulación. Y entonces se estuvieron produciendo esas ciudades nuevas. Y por eso es el centro, el pequeño barrio es aquí en el centro. Y esas son las nuevas ciudades. Ginebra es muy pequeña, es una muy pequeña ciudad y entonces nada que ver con México. Y son, el total va a estar como 500,000 personas. Y bueno, y lo que pasó es que como estaban construyendo estas ciudades nuevas, decidieron que tenía un sistema de movilidad y tuvieron que destruir este viejo barrio, porque estaba diciendo, bueno, no es bueno, no es higiénico, son pobres ahí, tenemos que destruirlo, y ese es el barrio. Lo vamos a destruir y construir algo más racional, con arriba espacio público y abajo autostrada, una highways, una autopista. ¿Ah? Y entonces, y cuando lo están haciendo así,
están no solamente produciendo una nueva imagen de la ciudad, pero están también transportando formas de vida, una forma política y moral del espacio. Y eso no lo dijo yo, lo estoy diciendo ahora, pero ya lo dije hace mucho tiempo Lefebvre, y porque él estaba describiendo especialmente esos grandes edificios, les HLM, les grands ensembles, se dice en francés, y diciendo que son proyectos que pertenecen al desarrollo del capitalismo, porque también no van a tomar los obreros, poner afuera de la ciudad, y racionalizar la movilidad para que todo el sistema capitalista funcione mejor y que producen montones de problemas porque la gente no se siente bien, se pierde la capacidad política y entonces es lo que está describiendo primero en el derecho a la ciudad en 68 y después con más precisión en 74 en el libro La producción del espacio. No solamente Lefebvre, que fue diciendo que en una forma que no existía antes, el espacio y la producción del espacio hace parte de la transformación de la sociedad, hace parte de la reproducción del poder. Pero en esa época había otro que lo estaba diciendo también, es Foucault. Hay este libro de Eduardo Soya, Postmodern Geographies, que desarrolló esa idea que hay un espacial turn, un torno espacial a esa época. Y es interesante porque el torno espacial está vinculado con la constatación de Foucault, también de Lefebvre, que la producción espacial era constituente de la estructuración social. Pero también, como lo vamos a ver, a esa época la resistencia empezó también a jugarse adentro del espacio mismo. Es lo que vamos a ver. Algo más sobre esta producción espacial para entender la normatividad de esos edificios que tratan de construir en los años 60, podemos ir un poco más atrás, muy rápidamente, pero es el proceso de lo que se llamaba enclosure. Es la época en el 17 siglo XVIII que empezaron a cerrar lo que se llamaba los comunes, espacios que los pequeños campesinos podían tener algunas vacas, cultivar algunas cosas, y eso se cerraron porque empezaron a producir en más grandes formas, porque se desarrollaba el tejido en el norte de Inglaterra, y empezaron a desarrollar un sistema de derecho del suelo con formas muy lineares de límites. Es lo que llama el geógrafo Rafestin la linearización de las límites, de las fronteras. Y esto está vinculado también con el desarrollo de la diferencia entre el público y el privado, con límites muy fines. Aquí está el público, ahí está el privado. No hay lineares o fronteras que son largas, no es como el viejo pueblo que se ha escondido en la frontera del bosque, usando la opacidad y el espacio. Y vamos a ver que los squatters van a destruir fronteras lineares y van a dar más espacio a las límites. Y porque no es solamente algo geométrico, pero si uno lee Deleuze y Guattari, están diciendo que el hecho de estriar el espacio, de racionalizarlo, de cerrar superficies, es un hecho político, contra el cual hay formas también más nomádico de lisar
de deslinear el espacio. Y entonces, por eso que la cuestión política se juega también en formas espaciales y atrás de eso, en derecho. Más cerca, en el 19 siglo, empezó también a tener la idea con el público y el privado que las familias no podían vivir juntas. En 1865, más de 60% de las familias en Nueva York estaban compartiendo baños, cocinas, y los filósofos liberales de filosofía moral, los moralistas, empezaron a decir que no es bueno. No es bueno porque la mujer no puede encargarse de su foyer, decimos en francés, de su hoja. Y entonces, y el hombre va a estar como con la promiscuidad, va a tener deseo, va a tener problemas sexuales. Entonces, la idea fue de cerrar y que cada familia tiene su propia cocina, su propio espacio privado. Y es una forma política, moral y espacial. Y eso sí, y si lo leemos en Ginebra, eso no es en Vaud, están diciendo, yo traducí en inglés, pero pienso que todos pueden leer el inglés, espero, pero no, sí, la idea es que no queremos tener espacios donde la gente no tiene nada en común con el vecino. Que los tenientes se sienten en su casa y no tienen la tentación de irse de su mujer, de sus hijos para ir al cabaret, el bar, el cabaret. Y entonces, es interesante porque esa perspectiva moral y política termina en formas espacial. Es el primer edificio en Ginebra que fue construido a partir de esas perspectivas, que fue también del higienismo. Y entonces cada familia tiene una cocina, un cuarto. Cocina, 2 cuartos, entonces 6. Lo uso aquí porque vamos a ver qué pasa con los cuartos arriba en este edificio. Y transforman el espacio porque transforman la política del vivir juntos. Y entonces así como se construye también una pragmática del espacio que para entender cómo este espacio aquí, que lo vemos aquí, tiene una resonancia moral y política. Ok. Entonces, atrás de esa idea que vamos a terminarnos con estos edificios para construir algo más racional, hay un proyecto, hay una política del espacio y de producción del espacio. Ok, ¿qué pasa? Resistencia. No le va a gustar el proyecto. En 1975, el proyecto está mostrado a la población del barrio y van a empezar a resistir. Van a resistir porque parte de la gente que van a resistir no solamente son gente del barrio, pero son militantes, trotskistas, maoístas. Vamos a ver que son las nuevas formas de la izquierda de esta época, que también leyeron al derecho a la ciudad de Lefebvre, que estamos en 75, ya tenía 7 años el libro, y entonces llegan con la idea que el proyecto es un proyecto del capitalismo, lo vamos a ver. Pero la resistencia fue también parte de gente que estaban leyendo no Lefebvre o Mao, pero leyendo el internacional situacionista, los situacionistas. Y había una doble resistencia. En Ginebra se llamaban los gauchistas, las izquierdistas, que más insurreccional, más del maoísmo, y los marginales. Los marginales fueron todos que estaban implicados con la contracultura. Aquí es el Living Theater de Nueva York, que vino también a Ginebra a esa época, y había la idea de
de construir otras formas de resistencia a partir de las expresiones artísticas, del jazz, del teatro, del nuevo teatro, para desmantelar la sociedad, no solamente como lucha activa y política, pero como lucha cultural en la situación. Y entonces es interesante porque los dos se van a reunir en esa lucha en los años 70 en Ligrot, que es el nombre del barrio. Y aquí vemos la maqueta del plan que vimos antes. Y lo van a enterrar. Entonces es una forma de lucha política usando las armas del teatro, ¿no? Es la época que se inventa una nueva izquierda. Esa nueva izquierda es una composición entre esas formas más críticas del marxismo, que son el maoísmo y el trozar también, festear, para tener obras artísticas adentro de las movilizaciones. Pero no solamente la defensa de esa nueva izquierda, es nueva izquierda porque parte del Partido Socialista de la izquierda de la época estaba defendiendo el proyecto de destrucción, porque fue el Partido Socialista, también el Partido Comunista, del progreso, diciendo que vamos a tener edificios más buenos para las clases, los trabajadores, y entonces hay una división. Y esa división se hace también alrededor de las ocupaciones. Esos son mujeres que ocupan porque vienen con una nueva izquierda, feminismo, ecología. Y entonces, lo que es importante de interés es la significación de ocupar, ¿no? Estoy diciendo que en el tono espacial, la gente empieza a entender que la producción del espacio hace parte de la reproducción del poder, del capitalismo, pero al mismo tiempo empiezan también a luchar adentro del mundo, adentro de la materialidad, adentro de la expresión corporal. Y entonces no son movilizaciones para una mañana mejor, luchamos para la revolución. Es transformar el espacio mismo, es lo que es los éxitos también del situacionismo, pero de Marcuse y otras así. Es una transformación del vector de la movilización, y entonces que está ahora comprometida con la situación, con las experiencias de cada día, y se exprime así, ¿no? Nosotros exprimimos algunos, refusamos que esperar para un momento de revolución que va a producir un mundo mejor, ¿eh? El comunismo. No, tenemos que cambiar lo que está en nuestro poder y luchar donde estamos. Eso es 1975, el mismo momento que empezaron a ocupar en el quartier de Grotte. Entonces, la emancipación como el poder juegan alrededor de la situación espacial. Entonces, es una forma de pequeños grupos con sus contraespacios. Vamos a entender por qué es importante. Y ahora se llama mucho de política prefigurativa. Y es que nos vamos a experimentar lo que queremos hacer como un mundo mejor y no solamente esperar que llegue un día. Atrás de y voy a regresar después, aquí hay dos cosas que es muy importante. Es dos vectores de esas luchas. Uno es lo del inhabitar, pero atrás del inhabitar es el arraigo, porque el arraigo siempre fue un poco visto como malo en las tradiciones revolucionarias, porque había que extraer el hombre ruso, tenía miedo de los pequeños grupos, les clics, y entonces vamos a ver que es formas de dar importancia al arraigo y también a la creatividad, pero no a la creatividad de la ciudad creativa que conocemos ahora, pero la creatividad que está capaz de desmantelar lo que llama Rossier le partage du sensible, ¿no? Esta forma de política que se construye
adentro del mundo, con sistemas de representaciones que son adentro de la materialidad, de la estética, construir y denunciar, construir otro mundo. Entonces, construyen otro mundo y construyen otro discurso. Es lo que, y lo vamos a hacer, vamos a tomar algunos minutos para ver cómo lo hacen. Ahora, en mi presentación, llegamos al punto que vamos a empezar a entender cómo podemos hacer una pragmática del squat, de las ocupaciones. Y como estaba diciendo, uno tiene que describir toda la experiencia, hasta el más público y el más íntimo. Y por eso que un squat, cuando hay una ocupación, hay el momento de ocupación, que es el momento el más público. Y ahí hay provocaciones, justificación, la gente está diciendo por qué estamos ocupando, no porque lo estamos porque tenemos solamente así una idea, pero hay una significación política. Y entonces, y después hay el momento que cuando entran en el espacio, van a arreglarlo, van a instalarlo, van a empezar a construir el espacio para una cierta forma de vivir juntos. Y finalmente, como la gente está viviendo de cada día, van a empezar a inhabitar. Y no es fácil de inhabitar en una situación de militancia. Y hay muchas tensiones. Y se puede, no voy a mirar todos esos niveles, pero es para entender cómo lo podemos analizar. Y yo hice 6 años de etnografía sobre squat y bueno, sigo trabajando sobre también en diferentes situaciones. Y lo que fue interesante es tener el momento de ocupación del public space para ver cómo funcionan las controversias, la producción narrativa de los squad, porque hacen muchos manifestos, flyers, pero también la recepción de la prensa. Y después bajar para ver cómo arreglan la vida común al nivel del espacio militante y observar y recordar reuniones, porque hablan mucho, describir. El micrófono ya no sirve. ¿No funciona? Disculpe. Disculpe. ¿Es mejor? Sí, mejor. Ok, sí, eso. Bueno, y vamos a, entonces es para dar algunos elementos de metodología también, para ver cómo construimos un análisis un poco pragmática de la ocupación. Y entonces vamos a ver un poco sobre el momento de la ocupación y regresar a los años 70 para ver cómo justifican, y no solamente los años 70, pero 80, 90. Es muy interesante para entender cómo construyen un narrativo, pero lo que podemos llamar también una gramática alternativa del vivir juntos. Okay. ¿Por qué hacen eso? Es porque también van a transgresar la propiedad privada y es muy bien protegida en punto del derecho y de la policía. Entonces estaba muy importante de hacer alianzas y legitimar el hecho. Y es verdad que cuando empezaron a ocupar en los años 60, había parte de la izquierda, había personas importantes, actores, escritores que participaron y apoyaron. Entonces es una construcción de otra perspectiva. Y, por ejemplo, voy a presentar algunas sentencias. Lo que me interesa en la primera
es la idea que los proyectos de destrucción están destruyendo no solamente un patrimonio, pero un grupo social con arraigo a este espacio, con una forma de vida. Eso fue también parte del discurso de los arquitectos y los urbanistas que empezaron también a hablar de morfología social y espacial. Y lo que es muy importante es dice the commodification. Si lo hago en inglés, ¿está bien? ¿No? The commodification of all the fields of everyday life renders the capital as vast material community. This is why in urban struggles in general and specifically in Ligrot, es el barrio que hablamos, the attachment of inhabitants to their old neighborhood isn't reactionary. Es un momento de cambio, porque no están diciendo arraigo puede ser bueno. It expresses a human desire that radically opposes the materialism of the capital. Failing to take into account implies to remain on the muddy field of productivist ideology and keep on having an hard one for the capital, science and technofascism. ¿No? Entonces, es ocupar y encargarse del arraigo es forma de lucha contra el capitalismo. Eso es un momento importante de la justificación. Y hay muchos otros que estuve trabajando. Y eso es más reciente, pero es crítica de la propiedad privada. And then I learned that those buildings are empty because they are used to fabricate money. The call is even stronger. Not only can I reappropriate a virgin space and create an autonomous temporary zone, a fault in the control of the city, but furthermore, I slow down the unproductive benefits of the wealthy. I break down the financial value of the building, its imaginary value, its little death, to give it a true value that is the one of its inhabitants. I negate one world, the one of paper property and of banking figures, and I claim another one, the world of the used property. So, también eso fueron la idea que viene del marxismo y después de Lefebvre, la use value, la valor del uso y del exchange. Una más. Está bien porque criticar rooms repainted, the choice of colors, the attribution of space, the music and the singing. But they were in front of me with their ties, all buttoned up, certain of their value system, the penal code at their fingertips. I simply said, I didn't like my apartment in Lignon. Lignon is the building we saw at the beginning, that Grand Ensemble. I had too many problems with my neighbor because of the children. I looked for another apartment for 2 years. I want to stay in the Grotte because I feel good there. So then the clerk typed, wants to live somewhere she likes. And but you can see it's the beginning of the description of what would be termed after, especially in French, convivialité, and about possibility of choosing, but also of emotion, of friendships, and so that's what they were defending. That's why we occupy, because we go against homogenization, standardization, speculation, social injustice, and we fight for hospitality, solidarity, participation, self-management, originality. And that's the building of the what I call the alternative grammar, and that you can find by gathering the different discourses. But the interesting thing, because we are following a pragmatic of squat, it's still 10 minutes. The interesting thing, it's not only a matter of discourses, but it's also a matter of setting the space, of transforming the space along the discourse. Because we saw the normativity of the liberal and capitalist system was also in a certain type of typology. And so we now have to follow the idea that those common goods, such as hospitality and stuff like that, they are not only an abstract value, they are specific experience. And so we have to understand what are the felicity conditions, what is expected from people and objects in order to produce an hospitality situation, a conviviality situation, and so they are setting the pace, they are transforming
architecture, but also transforming behavior expectation. And that's really important, how a grammar is being effective and produce effect in the world. It's a moment where the transgression will start to open new possibilities. And so they enter that building from the end of the 19th century. We talked about this morality of the household, with the family, with the woman cooking for his husband and his children. Estoy hablando en español o en inglés. Voy a seguir en español. Y entonces están y llegaron en este edificio. Y lo que van a hacer es van a destruir. Hay 6 apartamentos y van a construir 2. Hay otros niveles donde construyen o transforman para un solo apartamento. Es para producir espacios comunes. Los espacios comunes son muy importantes porque son espacios de fiesta, pero de autoorganización, para encontrarse, para hacer reuniones políticas. Y en cualquier squat siempre hubo salas comunes. Y no solo salas comunes, pero también transforman las entradas y ponen un sistema que te puedes abrir sin que necesitas de tocar, pero siempre puedes circular. Entonces hay cuestiones de circulación para que de desprivatización del espacio. Lo hacen más fluido, lo hacen más amplio y destruyen las fronteras entre el público y privado. No solamente espacialmente, pero es también el discurso del género, que el privado tiene que ser más público. Y entonces van a hablar de accesibilidad, de un orden. Es una cocina. Todas sus cocinas son muy abiertas, porque tú puedes llegar y ver las cosas. Y entonces hay muchas formas de transformación que producen lo que llamamos prisas, affordances. Es una teoría de la cognición distribuida, que lo que puedes hacer está vinculado también con las formas que te permiten de hacer cosas. Y entonces hay una arquitectura y formas de arreglar, de ordenar esos espacios que son formas militantes, que pertenecen al proyecto de construir esos espacios como espacio de experiencia militante, que van a contra de la normatividad de los espacios anteriores. Se puede describir, yo estoy trabajando con arquitectos, estoy aquí, es un squad con una cocina para 25 personas. Entonces destruyeron apartamentos, hicieron un gran espacio común y lo podemos ver cómo está y cómo está arreglado, pero cómo se vive adentro también. Y entonces llegamos al punto de la vida. No lo voy a comentar mucho porque quiero tomar 5 minutos para hacer mis últimos 20 minutos. Pero lo que estuve también trabajando es que para empezar a inhabitar. Y como uno empieza a inhabitar, bueno, es muy difícil de habitar con otros, ¿no? Ustedes probablemente lo saben si están compartiendo apartamentos, y especialmente porque no solamente el cuerpo del otro, pero el líquido del otro, porque si ustedes no están haciendo sexo, no es su amor, si es un otro, el hecho que deja cosas pueden ya disgustar, y cuando uno empieza a habitar, las rutinas y el arreglo del espacio es el mío. Entonces el otro es siempre ayudando como una amenaza, o puede ser como obstrucción, empiètement, decimos en francés, pero no sé. Son formas, y entonces es muy interesante entender también cómo con el tiempo vamos a encontrar reglas, formas de privatización para arreglar la perspectiva más limitante y la posibilidad de apropiación. Y que no es un burguesamiento del squat, es más de la composición de formas fundamentales antropológicas de relación al mundo. Entonces, algunas fotos para el placer. Y
Ok, algo sobre lo que significan estos contraespacios. ¿No? El orden urbano se puede describir como lo existe, como todas las normas jurídicas, técnicas, las formas arquitecturales, las gramáticas públicas que van a delimitar, que van a decir, bueno, lo que está haciendo ahora es justo, está bien, es conveniente y no es conveniente. Y de verdad que la manera que vas a actuar en el squat o afuera en el espacio público es muy diferente. ¿No? Por eso están construyendo espacios donde se puede exprimir o puede vivir cosas que no se puede en otros espacios. ¿No? Entonces la potentización espacial de una forma gramatical. Pero el hecho que los squatters lo hacen adentro de una forma ya bien dominante, van a producir resistencia, van a producir transgresiones, van a producir, van a ébranler, se llama en francés, van a shake, yeah. Y desafiar, sí. Y lo que están haciendo también es luchar para arraigos más fuertes, formas más singulares, porque van a hacer do it yourself, hay muchas cosas así, y van a diferenciarse en formas de habitar y de crear. Y ponen problemas. Hay problemas de seguridad, porque en Ginebra después se desarrolló mucho el squat, las casas ocupadas, llegaron a un punto que fue tolerado, y entonces, ¿cómo arreglan todos su mismo? Porque hay esta idea del do-it-yourself, de la singularización, de la fabricación de las cosas, que no solamente es algo práctico, pero es casi una forma moral. Y entonces hay problemas de electricidad. Y llegan expertos y están diciendo, no, tenemos que cerrar el squat, no es posible. Hay problemas de ritmos, porque van a abrir espacios hasta 5 o 6 de la mañana, que son prohibidos. Van a tener problemas de este tipo. Van a tener problemas de justicia del mercado, porque van a tener restaurante y bar que no pagan impuestos. Y entonces se ve poco a poco todas las fuentes de tensiones que podemos estudiar, nos permite entender las formas de normatividad de la ciudad. Pero es que es interesante también, va a estar un problema para las asociaciones que son muy fuertes en Ginebra y en Suiza de defensa de los tenentes, de los alquilinos, la gente que alquilan su apartamento, porque viven en condiciones que no son de higiene, de confort, de normas que existen. Y también tienen a veces contratos de confianza que no son buenos contratos de verdad. Y entonces para la asociación que hace 100 años que lucha para condiciones dignas de vida para los obreros adentro de la ciudad, para tener derecho, para tener normas de confort, construyen un sistema totalmente diferente, porque no hay control de cuánto ganas. Están diciendo, no es un problema si estás rico en un squat, lo que es importante es que vives en el squat. Entonces, todas las formas de construcción de la justicia social alrededor del alojamiento social, que fue una lucha de la izquierda, está también comprometido por este sistema. Esto no es solo un sistema de transgresión frente a la seguridad de derecho o la especulación, pero frente también a la construcción de la justicia social de izquierda. Es interesante también entender eso. Y, bueno, yo llegué a 60 minutos, pero puedo decir 5 minutos más del próximo punto, lo vamos a estar muy rápidamente, pero lo podemos después discutir. Okay. Dentro de 2002 a 2010, todos los squatters fueron evacuados de Ginebra, y la evacuación fue porque había una represión más fuerte en toda Europa.
ahí en Amsterdam empezaron a construir el squat como hecho jurídico, ¿no? Y como la categoría jurídica que se tienen que reprimir. Y, y, y entonces lo que podemos preguntar ahora, para terminar, es la actualidad de esos contraspacios. Pero para entender la actualidad de esos contraspacios, hay que entender cuáles son las formas actuales de los contraspacios y también tenemos que entender cuáles son las formas de normatividad de la ciudad capitalista contemporánea. Porque ahora no estamos luchando o construyendo contraspacios contra el urbanismo funcionalista, contra formas de derecha o de izquierda del progreso, pero ha cambiado totalmente. ¿Por qué ha cambiado totalmente? Porque parte de la crítica, ustedes lo saben, hay el libro de Boltanski sobre el nuevo espíritu del capitalismo, hay diferentes libros sobre la recuperación, la integración de la crítica, que fue parte de la transformación de las formas de regulación y las formas de producción de economía. Entonces el capitalismo, pero tampoco el Estado, no funcionan como hace 30 años. Y entonces voy a decir dos palabras sobre la ciudad garantizada o certificada, que es un concepto de Marc Brevillieri. Y esa ciudad es esta ciudad que está producida por expertos, que viene con atractividad, con ranking, con normas de certificación. ¿Y por qué garantizada? Es porque es una ciudad donde tenemos objetivos, es un gobierno por el objetivo, también es un tema de Laurent Thévenot, que están tratando de garantizar muchas calidades, muchas que son buenas, muchas son el hecho, el suceso de las luchas urbanas, participación, espacios públicos seguros también de noche, pero también seguridad, pero también higiene de los mercados y cosas así, pero cada uno viene con sus baterías de indicadores, está vinculado también con la calidad de vida que funciona como atractividad. Y entonces producen situaciones problemáticas de las ciudades, la comodificación, el hecho que van a prohibir muchas cosas, pero también la producción de eventos públicos festivos que son buenos, pero que vienen con una forma el problema fundamental, lo voy a explicar, es que se trata de objetivos, se trata de medias, se trata de certificación, se trata de sociólogos que vienen para decir, ¿cómo así vamos a construir algo con mixidad social? Pero no se trata de política, no se trata del mundo en el cual vivimos, se trata solamente de construir frente el miedo del clima, el miedo de la selva urbana, el caos urbano. Vamos adelante en la producción de certificación, de sistemas de garantías, que son muy buenas también para el capitalismo, porque pertenecen son garantías para los gobiernos y para los inversos. Y contribuyen a producir espacios problemáticas. Y lo que es interesante es que parte de los contraespacios, de los squats, están haciendo compromisos con estas nuevas formas de producción del espacio y de la ciudad. Son las cooperativas. En Ginebra hay cooperativas que son post-squat, que tienen sala comunes, participación, pero al mismo tiempo con todas las reglas, las normas, está totalmente metido dentro del sistema. Los ecocartiers, lo llamamos ecobarrios, todo el discurso del desarrollo sostenible, vinculado también es el trabajo de F. Capiello, pero no podemos hablar con la financiarización. Hay que ver con este sistema de financiarización, de certificación y de producción de forma optimista de
de forma optimista que vienen a partir de estas dos fuentes de supersividad, el inhabitar y la creatividad. Ahora ya tenemos el well-being city, la ciudad del buen vivir, la ciudad de la creatividad, con esos eventos festivos, pero siempre adentro de un sistema de garantizar. Y cuando estamos garantizados, las formas más radicales de diferencia desaparecen. Y no tenemos tiempo para describirlo, pero la idea es entender cuáles son las formas ahora de exclusión de esos procesos de garantías y quien van a producir una participación política y que van a producir una creatividad sin crítica. No voy a tener el tiempo de demostrar esos dos ejemplos, pero van a pursuir una forma antropológica liberal. El ciudadano es el ser humano autónomo y responsable que no tenemos convicciones o arraigo fuerte, pero tienen interés, es el stakeholder que puede participar, pero no sin convicciones fuertes, sin arraigo fuerte, mobile. Y entonces, y también la creatividad es la crítica que está dentro de eventos festivos, de animación. Y entonces son las formas subversivas de esas dos formas que desaparecieron. Y quizás dos palabras, son 68 minutos ahora, y es el grot en los años 2000. Y pensaron, porque llegó un mayor que fue militante en las luchas urbanas, 35 años después vino como mayor de la ciudad, y entonces está haciendo un contrato de barrio, un sistema de participación. Lo que es interesante es que los militantes van a venir, no le gusta mucho, pero ¿qué va a pasar en este contrato de barrio, situación de participación? No pueden hablar de los edificios, porque es afuera del poder. No pueden hablar del capitalismo. Van a hacer pequeños grupos para ver cuántas salas necesitamos para repetición de grupos de música, o cómo vamos a arreglar un poco el espacio público. Y entonces los convicciones y los arraigos fuertes de los habitantes están traducidos en interés y needs. Y entonces eso es una forma que la diversidad es una diversidad arreglada y que no produce troubles. Y eso son muy importantes para la democracia, porque sabemos que con troubles, ahora que empezó la politización, entonces la ciudad de garantías es una ciudad sin troubles y con una democracia liberal muy reductoras. Ok, voy a terminar aquí. Y quizás eso es el ejemplo de la estética que viene construido. Son estéticas alternativas, porque no son vinculadas con un proyecto político, eso es en Lisbon, pero son producidos para una empresa internacional, para una empresa de Lisbon, pero parecen como espacios alternativos, pero funcionan como espacios económicos. Además, este espacio, el Factory, fue vendido en 2817 a un grupo internacional como un asset. Y entonces, es una transformación de esos espacios. Vienen como espacios que pertenecen a la banalidad y la productividad de la ciudad. Y entonces, pero hay una resistencia, y vamos a terminar así, afuera del contrato de barrio en Ginebra, en Les Grottes, en los años 2000 y 2010, siguieron luchando, y entonces hay posibilidad de luchar, y entonces los movimientos de ocupación, y esos movimientos es interesante porque son movimientos postliberal y no pertenece al sistema de garantía, no pertenece a la ciudad creativa, no pertenece a la ciudad del bien vivir, pero están construyendo desde las márgenes
Y la última citación para terminar, eso es constelación que es muy importante en los grupos alternativos en Europa ahora. Son 15 años de proyectos radicales en Europa, en un libro de 800 páginas, pero hay un sitio de internet con todos. Y entonces es interesante porque van a recuperar lo de inhabitar para decir que sigue algo importante contra el capitalismo contemporáneo. Leemos. If we understand by dwelling, a way to intricate ourselves to singular worlds, to feel attached to somewhere, to form and create our everyday spaces, a large part of the population doesn't dwell anywhere. This is a result of a management that orchestrates circulation between residential, commercial, and touristic zones, to take a few examples. And to secure its fluidity, fight against all that resists, every non-manageable attachment. It resists into a feeling of vacuity so commonly shared that dwelling has become a political gesture. Okay. También. Bueno, tenemos unos 20 minutos de discusión. No sé si hay preguntas para Luca. Creo que el contexto del cual nos habla es a la vez muy distinto de lo que vivimos aquí en México, en Latinoamérica, pero a la vez hay muchos puntos, creo, de comparación muy interesante en la experiencia de aquí, la experiencia de allá. ¿Preguntas? ¿Sí? Vamos a pasar el micrófono para la traducción, por favor. Bueno, pues más bien sería una comparación, pero antes algunas precisiones de la exposición. Bueno, yo soy un militante antiguo de las Ocupas de aquí de México y conozco bastante del proceso europeo de Ocupas. Me parece que hay algunos puntos que quisiera como plantear en esta exposición. Una de ellas es que las Ocupas no vienen de esa nueva izquierda que se dio en el 68. Las Ocupas, de hecho, se dieron por una crítica a la nueva izquierda del 68, que poco tiene que ver con el maoísmo y el marxismo de ese entonces, más bien tiene que ver con el movimiento autónomo que se extendió por toda Europa y en algunas partes de Latinoamérica. El movimiento autónomo se dio sobre todo en Italia y en Alemania, con el movimiento Ocupa, que fue muy fuerte sobre todo en Alemania. Hay toda una historia que precisamente acá hay un libro en español de Catsiaficas que habla sobre la autonomía italiana y alemana y sobre todo el movimiento Ocupa, bastante detallado, editado por la UACM. Y bueno, desde antes lo sabíamos porque teníamos bastante contacto con las Ocupas de allá y las Ocupas de aquí. Y tiene más que ver con el movimiento autónomo y con el movimiento anarquista, precisamente por esa posición de crítica anticapitalista y antiautoritaria que se da contra precisamente las izquierdas marxistas y por supuesto contra el autoritarismo capitalista. También hay que precisar que el movimiento de los Ocupa tiene que ver con un contexto de exclusión, ¿no? Se plantea desde la sociología pragmática que hay que ver como los contextos y el contexto tiene que ver precisamente con la exclusión. Si hay una palabra principal para la defensa de los Ocupas, sobre todo en España, por ejemplo, es precisamente la exclusión, ¿no? La exclusión en que vive muchísimos jóvenes que viven no solo antes, sino han vivido todo este tiempo y siguen ahora. Sin duda alguna que aquí es un espacio privilegiado, la UNAM,
y por tanto no podemos ver la marginalidad que hay en las zonas periféricas, ¿no? Y la exclusión es una palabra clave precisamente para que los jóvenes hagan esta transgresión. La transgresión me parece que no tiene que ver con una cuestión psicológica, sociológica meramente que explique el comportamiento de los jóvenes y por qué es tan atractivo a la transgresión, sino que tiene que ver con procesos materiales que tienen que ver con el capitalismo y su exclusión específicamente. Y de ahí parte el centro de por qué las ocupaciones se dieron en Europa. Es mucho más largo el proceso, sin duda, pues el compañero es muy posible que por falta de tiempo no pueda exponer esas causas, ¿no? Ahora, una comparación. Estamos en la UNAM, un espacio privilegiado donde pocos tienen el privilegio de venir a estudiar aquí. Sin embargo, aquí en la UNAM está la ocupa más vieja, más longeva y más grande de la Ciudad de México, una ciudad sin duda alguna donde la gente, si algo identifica esta ciudad es la gentrificación, ¿no? Donde la marginalidad cada vez está más afuera, es una ciudad gigante y la marginalidad la encontramos hasta Tizapán, hasta Ecatepec, hasta Iztapalapa, hasta Chalco, etcétera, ¿no? Marginalidades bastante extensas, ¿no? En ese contexto de marginación y privilegio que es esta universidad, pues tenemos aquí a unos pasos el Ocupaché y da bastante miedo quien se ha informado por los medios de comunicación que el Ocupaché exista y pocos se atreven a llegar a esa ocupación y pasan los alumnos y dicen no fotos, por favor, y dicen si esta es una ocupa, ¿por qué? Si gastan agua, ¿por qué se la llevan gratis? Etcétera, etcétera. Sin embargo, es un espacio común que aún los estudiantes lo siguen ocupando, que tiene un gran auditorio, que quizá Luca, que ahora que está aquí, pueda pasar a ver ese espacio, como los espacios comunes son tan importantes y que en esta universidad han dejado de existir los espacios comunes. Tan simple como que ahorita, en este momento, Filosofía y Letras está en paro porque las insensibles autoridades decidieron borrar un mural, la creatividad de los estudiantes que es inmanente en todo joven, y decidieron borrar un mural y por tanto los estudiantes han ocupado todo Filosofía y Letras, ¿no? O cómo es que una parada de camión que ha sido cambiada porque es cercana a la puerta de Filosofía y Letras, se cambió por las insensibles autoridades hacia otro espacio donde estorba el paso y los mismos estudiantes han arrancado una y otra vez la parada para regresarla a su sitio original. Todo por el hecho de que no quieren que pasen enfrente de esa gran ocupa que es el Che Guevara. Y bueno, pues hay una serie de ocupaciones también en la ciudad, pero también hay ocupaciones que como dices, con esta palabra de prefigurar una sociedad posible, ¿no? Por ejemplo, está la conocidísima Campamento de la Polvorilla, que en realidad es la cooperativa Capatzingo, una ocupación que sucedió en los años 80 por un grupo llamado Frente Popular Francisco Villa, el cual ocupó muchas zonas de la marginalidad de Iztapalapa y otras zonas de Iztacalco, por ejemplo, pero ellos decidieron construir a su forma y manera su espacio, su geografía, y construyeron de una forma de hacer sus casas que son bastante amplias, a diferencia de las casas Geo o de otras empresas inmobiliarias que aquí ofrecen espacios de palomo, es decir, espacios muy pequeños, como los que comentaba aquí, de espacios con su propia cocina, etcétera, y unas casitas súper chiquitas y mal hechas. Y acá este espacio fue construido por gente que decidió tomar en sus manos la decisión de autodeterminar su espacio propio, ¿no? Y hacer espacios comunes, que es toda una experiencia muy chida, que pueden verlo en YouTube, en videos que se han realizado de la polvorilla, respecto a esta cooperativa de Apatzingo, que a propósito tendremos un foro que se llama Foro por la Autonomía, el día 16 de noviembre, en la cual ellos estarán participando, y otras experiencias de autodeterminación en esta ciudad, que precisamente hablan del espacio
y de cómo construirlo, de cómo sí se puede construir en la ciudad, autodeterminación y autonomía a nuestra propia manera, ¿no? Y finalmente solo decir que el capitalismo efectivamente, como dice Luca, ha creado esos espacios de banalidad y de consumo, dándonos una perspectiva de alternatividad social a los ciudadanos que en realidad son espacios meros de consumo, como lo que acabamos de ver estos días, el Día de Muertos, que es una gran tradición comunitaria, ¿no? Espacial comunitaria en la Ciudad de México y en todo México, y sin embargo nos la han transformado con desfiles pomposos de calaveras y solo con el hecho solo de atraer turismo y de conseguir que en Reformas te vayas a los restaurantes bonísimos y carísimos de este capitalismo atroz, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Comparto mucho de lo que dijiste, entonces, y sí, sí, y eso pasa porque cuando estás haciendo una perspectiva demasiado amplia, especialmente concentrándose en elementos de teoría o de metodología, hay veces pierde esas subtilidades, y especialmente porque tenía al final sobre construcciones del común al plural, y es verdad que la originalidad del squat y también el desarrollo de los squatters en los años 80, 90 hasta ahora fue la penetración de la autonomía, pero más profundamente del anarquismo y del pensamiento libertario, y también había hipótesis ¿cómo se llama? Que es la gramática de los movimientos de resistencia a nivel internacional. Ha pasado en los años 70, 80, desde el marxismo hasta el anarquismo. Y es verdad que lo que pasó más precisamente en esa época en relación con la nueva izquierda y rápidamente contra la crítica dentro contra la nueva izquierda, es que la gente que estaban en el maoísmo y el trotskismo, el maoísmo, por debido de la cuestión de la autogestión, fueron ya muy criticando el Partido Comunista. Y entonces fueron la transición, porque las primeras ocupas en Ginebra, en el barrio, fueron también ocupas para dar espacio para familias pobres, para que puedan dejar en el centro. Y en el mismo tiempo se empezaron también con ocupas, en el mismo tiempo, en el mismo barrio, mucho más libertarianas, no sé si se dice así, y con la experiencia de otra forma de vida. Y pertenece también a la historia del squat como medios políticos desde el final del XIX siglo, que fue primero usado por los anarquistas, de verdad, al empezó del XX siglo en Francia, por ejemplo, y como como instrumento de lucha. Pero en los años 40, 50 empezó con el squat humanitario de l'Abbé Pierre en Francia, y entonces en relación con la idea de la exclusión, en los movimientos radicales, por ejemplo en Ginebra, pero en otras partes en los años 80, estaban diciendo no hacemos un squat por necesidad, lo hacemos porque estamos en contra de la propiedad y del capitalismo. Pero siempre había gente que estaban ocupando porque lo necesitaban, porque fueron muy precarios. Había gente que ocuparon para razones de cultura, y eso fue una grande lucha en París, por ejemplo, el squad de los artistas, los políticos. Y entonces es verdad que hay muchas formas diferentes, pero al fondo, y más vinculado también con los movimientos de los años 2000 de antimundialización, contra la mundialización, y después de la ZAD en Francia, de las zonas autónomas durables o zonas a defender, que fue también vinculado con la sentencia de cancelación, ha ganado esta forma principal de la ocupación como forma de
política prefigurada, de espacio de autodeterminación para construir otras formas de relación al otro y otras formas políticas. Pero cuando estuve trabajando y viviendo durante 10 años en un squat en Ginebra, yo puse ver squat que fueron más liberal, squat que fueron más socialdemocrático, incluyendo mucha gente pobre y entonces con asimetría, o squat más anarquistas, más radical, pero excluyendo mucha gente. Entonces hay adentro del sistema de squat muchas formas y entonces, pero tienes razón que la pregunta central de la influencia, de la autonomía y más profundamente del anarquista es un cambio muy profundo de los discursos, de las gramáticas, de las luchas de esas últimas décadas. Y por eso que está, y porque es por ellos, como por el situacionismo, que es muy importante en las formas en Francia, el hecho principal es construir situación de vida, autonomía, independiente, de autodeterminación. Y eso es un modelo político que yo lo llamo postliberal, porque está cuestionando esa forma liberal, pero no tuve tiempo para escribirlo. Y, y, y espero tener la oportunidad de visitar las ocupaciones aquí, porque yo voy a hospedar a una mujer que trabaja también sobre ocupaciones en Brasil. Y es importante, tenemos este grupo que se llama Squatter Everywhere Collective, que es un grupo que empezó con Europa, hay gente de los Estados Unidos, no mucho de otro continente ahora, pero hay un sitio y algunos libros que fueron publicados, y Squat contra el capitalismo, Squat y migraciones, y puedes ver, se llama SQUAC, S-K-I-Q. Pero muchas gracias, son cosas muy importantes. ¿Otras preguntas? Una última. ¿No? Bueno, tendremos oportunidad también al final, si hay, después de la segunda conferencia, si hay preguntas para Luca también. Lo que les propongo ahora es tomar una pausa de 15 minutos. Hay bocadillos afuera si tienen hambre. Y empezamos a las 12:15. De nuevo con la segunda conferencia de Valérie Amiro, que se llama Oportunidades de radicalización en el espacio urbano, experiencias, limitaciones del pluralismo. Entonces, nos vemos en 15 minutos. Gracias. J'ai essayé d'être plus didactique sur la première partie, du coup c'est ça qui l'a un peu allongé. Mais... Parce que c'est pas du tout des perspectives théoriques très connues. Et moi j'ai bien aimé comment tu divises tes espaces pour aller. C'est ça, ouais, ça c'était ce que j'avais travaillé comme. D'ailleurs j'ai un texte en anglais là-dessus. Ouais. J'ai un texte qui fait City, Difference and the Community City, qui raconte les 40 ans du squat, qui est un joli texte, j'aime bien. Il y avait le dans un bouquin là, qui était publié en anglais, donc le texte est un peu compliqué. Maintenant il circule, parce que du coup il a pas mal circulé le Nord avec les gens qui travaillent. Puis Théno c'est un grand fan, donc il les distribue pas mal. Mais voilà, puis je reviens aussi un petit peu sur Rancière, pas trop, parce que c'est tellement à la mode que c'est énervant, quoi. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher de. C'est comme citer, mais moi, ça m'énerve. Ouais, mais ça m'énerve aussi, du coup, parce qu'en plus, il y a plein de points qui. Mais voilà, il y a ça. Puis j'ai un autre texte qui était un texte plus didactique. Un bouquin de photos. Qui a fait des photos, donc, et puis du coup, je racontais l'histoire, et puis il y a des compositions aussi. Ça, c'est super clair. Hein. Ouais, pédagogiquement, c'est vraiment efficace. Ouais. Alors, et comment tu l'expliques, l'expérience, forme et le commun? J'ai toujours, en même temps, j'appelle ça puissance instituante, mais en fait, finalement, c'est quelle forme de comment tu construis, quelle forme d'expérience. Ça permet d'avoir un double horizon, tu vois, et pour questionner, pour la société urbaine, je trouve que c'est bien, parce que ça permet, c'est bêtement comme pour la classe, d'avoir un double ordre de questionnement, tu vois, qui est
Et c'était génial quand tu dis, tu marchais en plus sur la scène. Il faut que la sociologie urbaine sorte du marcheur, du flâneur. Du marcheur. Ah, c'est ça, ouais. Oui, parce que je voulais faire le marcheur, tu sais, il y a... Je sais pas trop comment ça va connecter avec ce que je raconte, mais Ben, je pense que oui, en fait, parce que tu es je suis t'es moins urbaine. urbaine, mais c'est pas ça le... Ah non, l'angle pragmatique, oui, ça je vois bien les connexions. Tout à fait. C'est juste, j'ai peur que ce soit en décalage par rapport à des gens qui sont vraiment sur les questions urbaines, tu vois. Mais il n'y a pas que des gens sur les questions urbaines. Je vais me prendre un café, du coup. Ouais. Parler, c'était bien, là, le gars qui est intervenu. Alors, c'est toujours ça, parce qu'il y a des militants qui... ça va, ils n'aiment pas quand tu réduis leur histoire, quoi. Non, ils n'aiment pas. Comment tu dis bonimenteur en espagnol, hein? Oh là là. Je pense à la traductrice là, et au traducteur qui font un super boulot. Ouais. Pratiquement juste pour moi, en fait, c'était super. Non, mais là, ça va être à l'inverse. Ouais. Donc c'est pour ça se dit barker en anglais. Tu sais, c'est la personne sur le marché là qui te vend un frigo alors que t'es esquimau. Alors eux, ils disent pregonero. C'est ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire. Je connais pas. Je sais pas. Ouais, en anglais c'est barker. Ouais. Pregonero. Je sais pas du tout. Ça te dit rien. Non. Mais tu vas pas parler en espagnol? Non, je vais parler en anglais. Ok. Non, tu te demandais de la traduction, c'est ça? Ouais, je me demandais comment, si elle sait pas ce que c'est que barker. Ouais. Mais tu peux lui dire, tu en parles de ça? Oui. Mais peut-être tu peux lui dire. Moi, je vais aller chercher un petit truc. Ouais. Me too. Donc le PowerPoint, il est déjà sur le... Ok, super.
Ouais. Donc c'est 60 minutes, hein? Ouais. On a le temps. Hein. Si tu dépasses un peu comme Lucas, c'est pas très grave. Ok. C'est en train de faire entrer. Tu vas te mettre là-bas ou ici? Non, je vais aller là-bas, mais Là-bas. tu voulais présenter d'abord, c'est ça? Ouais, je vais te présenter rapidement. Et puis... Vamos a empezar de nuevo si quieren pasar. ¿Me escuchan afuera o no? No sé. Ah, ok. Ella va a estar desde allá. No, va a venir aquí. Ah, va a venir. Sí, solo la presento y después ella va a venir. Aquí habíamos dejado. Ah, pero esa es computadora de ellos, ¿verdad? No, es esta, el suyo. Ah, Entonces me imagino que lo van a aprender. porque este es el señalador, doctora. Y aquí se prende. Y aquí es para señalar. Este es el primero de aquí. Ok. Para señalar. Ok. Aquí es para avanzar Ajá. y ese para retroceder. Ok. Sí, doctora. Muy bien. Le voy a decir. Ouais. Donc, ça c'est pour le rouge, là, le laser rouge. Ouais. Avancer, reculer. Ok. Je te le laisse à côté là-bas. Ouais, super. À moi. On a perdu du public là. Ah, c'est de ma faute. J'ai désolé. En même temps, c'est peut-être mangé un sandwich. Ouais, on a perdu du public là. Ouais, tous encore dans... On a cru qu'ils sont dehors. On est en train de réfléchir au prochain squat. Je vais aller visiter ce machin. Bah ouais, carrément. Ouais. C'est en gros ce qu'il t'a proposé. Ouais. De te faire une petite visite. Oh, ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar de nuevo. La próxima conferencia va a ser en inglés. Si necesitan la traducción, pueden tomar los cascos afuera. Les voy a presentar a la doctora Valérie Amirault. Ella tiene un doctorado del Instituto de Estudios Políticos de París y es profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Montreal, Canadá, y también es vicedecana de la Facultad de Artes y Ciencias de la misma Universidad de Montreal. En 2000, Valérie Amirault fue contratada como investigadora del sistema de investigaciones de Francia, el CNRS, y fue becaria Marie Curie en el Centro Robert Schuman de Estudios Avanzados del Instituto Universitario
Europeo de Florencia de 2005 a 2007, antes de incorporarse a la Universidad de Montreal en 2007, como titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en el estudio del pluralismo religioso. Es directora de la revista Sociología y Sociedades desde 2016 y fue jefa interina de estudios de posgrado en el Departamento de Sociología en 2017. Su investigación se centra en el lugar de los ciudadanos religiosos en las democracias liberales de la Unión Europea y también de Quebec, Canadá, y en la articulación entre la experiencia del pluralismo y los procesos de radicalización. Y desde 2010 dirige el equipo Pluradical, lo va a comentar, creo, un poco. Y también ahora Valérie es la coordinadora del equipo de Montreal dentro de este grupo de investigación que se llama Trispaces. Entonces ella, vamos a cambiar de tema un poco, no vamos a hablar de las ocupas, pero vamos a hablar sí de radicalización. Ella nos va a hablar de oportunidades de radicalización en el espacio urbano, experiencias y limitaciones del pluralismo en Montreal. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Valérie. Thank you everyone. I'll start by apologizing for not addressing this audience in Spanish. I would have liked it, but I'm really unable to do it. So it's better for you that I speak in English, even if English is not my mother tongue, as you will notice with the accent that will get more and more French the more I talk. Thanks to Julian for the kind invitation. I'm really happy to be here. Basically, the talk will try to elaborate on my personal experience as a scholar working on religion in secular societies, in secular context. I've been working for the last 25 years on the way religious minorities are being addressed to by nation states, but also are being the subject of what I call gossiping. So I will come back to this way of dealing with religious controversies and religious minorities. And I will try to make the link with something I've been working on for the last 10 years, which is the connection between, on the one hand, the experience of pluralism. How do we experience on a day-to-day basis diversity in our daily life, and radicalization. And I started this project 10 years ago. That is ahead from all kind of public discussion on radicalization as it came out in the last 5-6 years in Europe and North America. So my aim here today is to engage with what Luca has been presenting, because in a way it connects with pragmatism and with the pragmatic sociology. And it's also a way to think about the possibility as scholar to try to capture public vocabulary, public grammars, such as the one that is very invasive in Quebec and Europe on radicalization, and make it an analytical concept. So my objective here is to discuss with you today that the possibility to use radicalization as a sociological analytical tool to describe how people cope with diversity on a day-to-day basis. The examples I will use and I will refer to will mostly refer to France and Quebec, but in my research project you'll see that in a minute. I'm also working in other European contexts. So the first thing I want to say is that this talk is based on what I've been doing with other colleagues and other students in this research team that I created in 2010 and that finished its work last year. Julian was part of it in the second mandate we had. It was a bunch of scholars and students coming from different disciplines. So I'm a political scientist. I'm now working in the sociology department, but it was made of geographers, urbanists, theologians, sociologists, anthropologists, and many others. So the approach was quite an eclectic one. And we were looking through 4 axes to what I just presented briefly, that is a connection and the articulation between the obligation to cope with difference and otherness at a daily level, that is what I call pluralism. Pluralism in my conception is not only the fact that we statistically
or demographically are able to assess the diversity inside a society. The notion of pluralism is neither a normative or reasoned. So it's more something that is connected with the fact that we are constrained, we're obliged to cope, even if we don't know it and we are not aware of it, with difference on a day-to-day basis. And I will show you some examples in a minute. So this idea of pluralism being lived as an obligation, a coercion in a way, a constraint, is here in connection with what I call moments and occasions of radicalization. That is, this obligation to cope with diversity, create occasions to express and live, experience through our body the significance of this plurality, and eventually react and interact with it through what I call radicalization. So I have imposed to the team, and they have nicely engaged with it through the years, the fact that we were not so much interested in radicalization as a public policy program or as a public policy object, but in radicalization as a day-to-day interaction. So when you hear radicalization in my mouth, it can also describe, let's say, an interaction between two scholars that work on the same object, but through the exchanges, get in an interaction where their position are being confirmed, are being assessed, are being elaborated as different, opposed, and from this interaction can eventually pop up what I call radicalization. So radicalization, in my word, is, first of all, an interaction, and second, and this is where I connect with pragmatism, it's always situated. So the issue here is to look at the way specific interactions, specific ties, specific relations between individuals, communities, individuals and communities, communities and states, states and cities, authorities and institutions, institutions and individuals can produce frame and settings that are nurturing radicalization. So we had 4 axes. We were studying this radicalization through law and through legal decisions related to religious behaviors, in particular in public spaces. And here, let me just make a kind of footnote here. I'm aware of the fact that I'm addressing here a situation that is very common in Europe and very common to a certain extent in Canada and the United States, but maybe differently experienced and connected to Mexico. So maybe the things I'm talking about and I'm presenting here may seem very exotic to you, but it's kind of very, let's say, common and ordinary in a way in the societies we're working on. So this idea of addressing radicalization through legal decision is connected to the fact that for the last 30 years, in particular in France, but also in Belgium, in the UK, in Germany, in other European contexts, and in Quebec, so part of Canada, the legal apparatus has become the main channel to address religious diversity. So if you want to think about manifestation of religious pluralism, for instance, the construction of places of worship, or the right to dress differently because you want to display your personal belief, all of these behaviors, from the patrimony and the architecture to the individual behaviors, like wearing a headscarf or having a specific outfit, are connected with legal decisions. So if you read the legal decisions, if you follow the case law for the last 20 years, you have a specific discourse being produced on religious otherness. And our hypothesis in this team was to say and to confirm, to demonstrate that it was organized as a radicalization of legal decision towards the expulsion of religious differences from public spaces, and at least to control them, okay? The second axis we had was dealing with the way we represent otherness, in particular religious differences, in situation. So here we were looking at the way, and we just finished the project, we're in the process of publishing it, we were looking at the way TV shows, in particular series, fictions, were representing homegrown terrorists. Why homegrown terrorists? Because homegrown terrorists have been the main target of the political discourse in relation with fighting against terrorism, both in Canada and in Europe. So the figure of the homegrown is very interesting because it's someone who has been raised
in the society was then performing an attack, a terrorist attack. So this figure is a kind of embodiment of all the constellations of issues such as integration, assimilation, socialization, participation, and also experience of otherness, because all these terrorists we were looking at when they were represented in fictions were motivated by specific religious convictions. So we were looking at the way fictions, TV series, were showing to publics the way these homegrowns are perceived and are constructed here as a fiction, but we were looking in the connection that people looking at these TV fictions make between the fiction and the way they live, and where they live in particular. So we had 3 steps in this research. The first one was to basically watch the TV series. So I paid my students, they were quite happy to watch TV. Julian, this is an invitation to do the same here. So we watched 6 TV series. One of them was quite famous at the time, Homeland. We had 24, we had The Good Wife, we had both American and Canadian series. And we were really, really obsessed with the fact that they were shown and performed on public TVs, so free of charge, free to access it, and that they were both distributed in French and English-speaking formats. So we had this first collection of scenes through all the scripts, the scenarios, and the visioning of the series. We had this identification of 100 scenes where we saw homegrown playing their role in the TV series. Then in the second phase, we made an in vivo analysis of everything. The language, the vocabulary, the type of structure or cells that are always engaged. Is it always based in the idea that the neighborhood is being a specific sites to observe and to, let's say, to fictionalize in the series, or is it more something that is always connected with things that happen abroad? For example, in The Good Wife, there is this wonderful moment where the main character is facing at home what she called the radicalization of her own son. And the son is like a teenager and he's 15, something like that, 14, 15, and is listening to Arabic-speaking voices when he's closed in his room. So all the series, there is 1-2 episodes that are around this figure. And then in the last phase of the research, we made the connection between what we had analyzed as scenes with focus groups in Montreal and Toronto. Montreal and Toronto, why? English-speaking, French-speaking, but also because those are 2 cities where attempts and bomb attacks existed concretely. So people in the focus groups were able to make the connection between what they saw and what they had as an experience of a city dwellers having experienced terrorism at home. So we had this third phase where we had 25 focus groups, depending on variables of gender, origin, economic level, education, new migrants, third-generation migrants, women, men, etc., so that we get a perception of how people receive the representation of the homegrown. The third one was something that was focusing on how people relate to each other in public spaces. So I had a team of students working on how do you behave in public playgrounds. In public playgrounds where diversity is a socio-demographic reality. And the last one was a specific focus on litigation. On what, again, back in the legal scenery, on what do judges, lawyers, and judicial agents, protagonists, fight? What is the main argument they decide can become a legal category, for instance, or a legal argument? Another project that I have that I'm now involved in, that is also at the core of the talk that I'm giving you today, is the one that is connected with Try Montreal that Julian briefly presented at the beginning. So here we have, again, 4 case studies that really resonate with what Luca was saying earlier. The first one is the one on the top of the slide, is dealing with practices and tactics in the public space of young Northern Montrealers. So here, we have a classical entry that is a territory. We look at a specific territory that is highly, highly perceived as a specific neighborhood and is treated as such. So it's quite far away from the city downtown, so it's long to get access to it.
And it's also a neighborhood in which diversity is, again, a socio-demographic data. A lot of migrants, a lot of diversity also in terms of socioeconomic categorization of the population. And it's a neighborhood in which youngsters, in particular racialized youngsters, are being targeted by both public institutions and the general population as troublemakers. So in this first axis, we look and we discuss with them. So here we're again in a project where we don't talk to scholars only, but we engage artists, we engage the youngsters, we basically pay them to work with us, and students and scholars, in order to think about the strategies of resistance to the dominant narratives that are imposed on these persons and basically directly affect something essential that Luca was mentioning at the beginning of his talk, that is their mobility. So where is it permitted to them to stay, to chat, to just chill and be with the others? So it's based on observation, mapping, a lot of collaborative work with artists and youngsters. The second item is dealing with transgressive practices of adolescent girls. So here we're looking at what I call the prostitution careers of teenagers on the one hand, and on the other hand, just how teenagers, young girls that are in their teenage ages, occupy public spaces. In particular, the public spaces that are supposed to be available to them and that are supposed to be designed for youngsters. So how do they behave? Where do they go? What do they do? How do they talk about it? And again, it's a project that is engaging the young girls we're talking about. Two others. The one that I'm more directly engaged in, which is the first one that really, really resonates with what Luca was saying in the conclusion of his talk. That is, we live in Montreal. Montreal is pretty much a city that is branding its transgressiveness as something that is attractive. It goes from guerrilla gardening, that is basically you do guerrilla gardening for 3 weeks, and then 1 month later there is a community garden organized by the local city, the local neighborhood. You're a grapher and you do graffitis, and you've been doing that clandestinely for quite a long time, and then all of a sudden there is an official festival in the center of the city. You organize a festival, a music festival, and then it becomes something that is extremely mainstream with a lot of publicity. So the idea in this axis is to think about what is left as transgression possibility to youngsters in a city that really, really brand its transgressiveness. We have different case studies. I'm just mentioning the most recent one. The most recent one is dealing with what do youngsters from 13 years old to 25 do at night. What do they do at night in a city where for 6 months the temperature is below 0? So chilling outside is a kind of limited field work we can do from, let's say, early May until end of October. And the objective here is to, first of all, to deal with a part of the literature, an absence of the literature. The literature on leisure activities and entertaining of youngsters is mostly focusing on daytime. But nighttime is always looked at through very organized activities like concert or consumptions of arts, artistic activities. Here we're dealing with where do they go, what do they do when they're together at night. So the most important variable is the night factor. And why is it important? Because this is also something that the state is trying to regulate more and more with imposition of time of opening and closure of public parks, for instance, limitation of what you're entitled to do as a youngster in public. You can't drink. The botillon doesn't exist in Montreal because there is strict limits of age and nobody would trespass that kind of limit. Or if you do it knowing the risk, and the risk is quite heavy in terms of penalties. So, and the last case studies is dealing with indigenous person and how social spaces and again the city, how the city is kind of aboriginalizing, that's the invention of the word by the team, the city. That is again branding the indigenous dimension of it, historically, geographically, demographically, without engaging with the most important protagonist of this identity.
So to sum it up, what we do, and we have done in these two research teams, is to look at social facts like these two dogs sitting here on the front door. You look on the left side, you have what is perceived as a wealthy habitation, a wealthy house. And on the left side, on the right side, you have let's say a poor income facility. And the dogs are sitting there, the sociologists are sitting there and looking at the scene and asking themselves, in the context of the strike of the persons who are collecting the garbage in New York, why are garbages of rich people always taking less spaces than the one of the poorest one? So this is the kind of question we're interested in. So you understand that we are not starting with the way institutions talk about things or produce knowledge about things, but we are starting with pure observation. And indeed, one of our main methodology for collecting data is observation, passive observation. So we're training the students to do that. It means observing and learning to code how to observe with your senses. So it's basically being back to the roots of sociology. It's basically going back to Zimmel and learning to understand what you see through senses. Hearing, smelling, of course watching, and eventually touching. But talking with people is not our first entry into the scenes. And I think that's important because, and here is my first section, in hypothesis, back to my interest for religious minorities in secular societies, is that we are trapped. The word trap is here borrowed from Mills, Charles Wright Mills, when he presents us with this two concepts that I find quite useful, again, to describe the scenes I'm observing. The one is the notion of big issues, and the other one is the notion of particular troubles. So we're dealing here with troubles, ordinary troubles, and again, it's a vocabulary that was used by Luca earlier in his presentation, and the general issues. To make a very long story short, the big issues are public problems, okay? Mills spent an entire book to discuss about this, but the issue is that the issue is something that is bigger than you. It's bigger than you, and it's also discussed by everyone. So it's something that everyone is engaged with, even if you're not part of it. So for instance, the terrorist threat that is at stake in Europe or in Canada when it comes to talking about radicalization, it's a big issue. The trouble now is something that you experience in your personal milieu. So it's something that is connected with your personhood. It's something that is really, really connected with you directly. Even if the connection is through a mediation. For instance, you're watching a TV series, you're watching something, and it gets familiar because you can connect it with something that is happening to you, or that is reported to you by a newspaper, for instance, a local newspaper. So a good example of that, and it's not by chance that Luca is, it is by pure chance that Luca is from Switzerland, is this is a way for me to sum it up quite efficiently. You have here a description or two illustrations of the Swiss minaret controversies that took place in Switzerland in 2009. So on the left side of the slide, you have the poster that was used by the political parties that carried out the campaign in favor of the stop to the minaret building. Okay, so it's a political poster, and it has, of course, a very stereotypical representation of everything. The invasion of the country by Muslims, the fact that if you want to touch people, if I want you in Mexico to understand that I'm talking about Islam, the quickest and most efficient way is to have this female figure at the center and at the forefront of the picture. And even if you have not met her, the media has worked so efficiently that even if it's not part of your neighborhood, if you live, for instance, in a part of the city where these figures are not present and you've never traveled to the Middle East or you've never met one, you're able to recognize who this
woman is. She's a Muslim, okay? And then you have the representation of the minarets that look pretty much like missiles, if you want my opinion. So, and the idea is that the invasion is close, okay? So we should ban the minaret building, okay? This is the objective of the poster. On the right side, you have an illustration by a cartoonist, a very famous cartoonist in a French-speaking newspaper, Le Temps. And it's very funny because it's very stereotypical too. You have this couple. From the picture, we can understand that they live in the mountains. Switzerland is a country of mountain, of skiing, of snow, of cheese and chocolate, and also of pragmatist sociologists. And these two persons are sitting in front of what we assume is their place, the place where they live, their home. There is a flag, so they're attached to a certain national, maybe, belonging. And the journalist, who is basically dressed like as if she would go to a war place, is asking them, or she's, let's say, hiking, is asking a very basic question. She's asking, does Islam disturb you? This is the question. And the answer of the man is, well, basically, I don't know. I don't have anything to say. And the woman is making a joke in French, faut pas se voiler la face. We shouldn't hide. So it's a play in French on headscarf, and we shouldn't veil our face. Basically, that's what she's saying, literally. Why am I using that? I'm using that because this cartoon articulates the discrepancy between the alleged threat that is represented and depicted on the left poster, where we have the impression, the clear impression that Switzerland is at risk of invasion. And this is the issue. And on the other hand, the reality regarding Islamic places of worship. Why am I saying that? Islamic places of worship in Switzerland, only 4 of them have minarets out of 150 mosques at the time of the referendum. So it's a tiny number, okay? And there were only a planning for 2 or 3 more, I don't remember. But the numbers are really, it's not based on numbers. The overreaction is not based on numbers, because the reality says that out of 150 mosques, you only have 4 minarets. So the invasion is really far from facts. The other thing is that the figure that you see at the beginning, if you've worked on the Middle East, it's very, very, very common in certain countries. But these countries where it can be found are in no place the place of origin of the migrants and the Muslims who live in Switzerland, who are mostly Albanian, from Albania, Kosovo, Morocco. So there is a discrepancy between the representation and the facts. And this is no surprise. But where Mills is helpful to help us understand the trap where the citizenry in Europe are taken in, is the fact that notwithstanding the fact that we're completely far away from this reality when we live in the mountains, we have an answer to the question. So we can relate to the question of something that we don't have experience of. This is what I call the constraint of pluralism. Even if you are not living in a place where diversity is, the only diversity is maybe that there are two cows at the back of the house and there are 2 neighbors that are maybe younger or older, but the diversity that is urban reality on the left poster, because Muslim presence is mostly an urban reality in Switzerland, is completely absent from the second one. But still the second one is dealing with a personal trouble. And the personal trouble is the fact that these 2 people that are far away from this first reality are able to connect and to have an answer. And why is it important? Because the poster led to a referendum and was carried out in the context of a referendum. So an act of vote, of political participation. So the connection between these 2, the anatomy, let's say, of the trap I was mentioning in the title, is that when we are asked to answer yes or no to a question that has no meaning in our daily universe and with which we have never had a direct experience, we still answer. And we still answer in that context with a question, an answer that leads to something that is a restriction. Because if you say no to the minaret, in legal terms, you're restricting freedom of conscience. And you're restricting a basic fundamental right. Okay? The right to express and live your personal convictions. Now back to how do we perceive pluralism? This is just an illustration of the reality of pluralism when we come to Montreal.
and Canada. It comes from the census in 2016 from Statistics Canada. And the question that was asked, and to which the people answered, was the following: which language are you talking, is being talked, is being spoken in your neighborhood? On the first, I'm sorry, I never think of that. On the first map here on the left, you have the distinction between Montreal here and Ottawa. And even if you're not familiar, maybe you've heard that Montreal is mostly a French-speaking city, so the blue dots are the French speakers, and Ottawa, who is the capital of Canada, is mostly an English-speaking context, so it's mostly red. Now we go to Montreal, the city, and this is the city at large, la métropole, le Grand Montréal. So you see here a bigger diversity, but roughly, let's say that you have a majority of French speakers and a big minority of English speakers, and a lot of dots that we are not clear of the color. And the color are here. So here you have English, French, then you have Chinese, then you have Punjabi, Spanish, I don't have my glasses, I'm sorry, Tagalog, Arabic, German, Italian, indigenous language, and others. And here you have a picture, I always make the same mistake. And here you have a representation of Parc Extension. Parc Extension is the poorest neighborhood in the entire Canada. And it's also the poorest neighborhood in Montreal. And clearly, here you see that the major distinction, it's not between English speakers and French speakers, but it's mostly between, every dot is a single different language, and you can very easily imagine that those are condos that are, let's say, 3 steps, 5 steps, 5 steps high, where families and kids live. It's not at all a place where you have a lot of industries, or even if it's changing, and it's not yet gentrified. It's in the process of being gentrified because of many reasons, including the settlement of my own university in the area. But it's, let's say, these pictures are for me necessary to make you understand what I have in mind when I talk about pluralism. When I talk about pluralism, I'll talk about this last picture. And the fact that individually, we all embody differences, different opinions, different background, different stories, and that this is constitutive of the experience of pluralism, including the language we talk at home, we speak in the neighborhood, and we eventually completely abandon when we're in public, when we're on public stages. Another level that I'm very attached to it, and this is the end almost of the first part of the talk, is to find a scale, and I'm insisting on the idea of scale, to observe the moment of valuation, to talk like Dewey. That is the moment where individuals express what they believe in. So here you have something that is very common in our research project, that is an observation of what happens on the sidewalk. So you have here a young girl who is carrying her ski because it's a Saturday, and it's a Saturday. On Saturday you go skiing when you're in Montreal, and when you have a mother that wants you to do something without her. So you have public funding for that. So it's not something that is systematically divisive of very rich people and very poor ones. So in the YMCA, the association that is offering these ski lessons, you find people who are sponsored and subsidized to and allow the kids to access to this activity. And she's on the sidewalk and she's meeting the neighbor. And the neighbor is a Hasidic Jew. And it's Saturday, so the Hasidic Jew is probably going to the synagogue or coming from the synagogue, but is walking. And the question of the girl at the bottom here, she's asking, Mom, why do black men always walk? Because she's just observing that we're about to go with a car. I say we because it's my daughter, and it's a graphic novel that I made with Francis Desharnais on all the questions that she asked just observing the neighborhood, where 25% of the population are Hasidic Jews. So when I'm talking about valuation,
I'm referring to this idea, and again, it's, let's say, the core or the center, the premises of pragmatism. It's the idea that you have as an observer to find a unit or a cell or a scene where you really can see at play the eventual convergence or divergence, the consensus or dissensus, or at least here's the astonishment, the surprise, and the question to get meaning and to get an answer about the fact that we visibly behave differently, but we don't talk to each other. So the question she's asking is not addressed to the black man, it's addressed to the authority, the parent, the immediate relative. So it's made personal in the sense that we live in the same neighborhood, we experience that daily, but still the question of why are these people differently clothed, differently behaving, he's walking, we're driving, why are they just always walking, these men in black, as she named them? This is, for me, the starting point of the work for the sociologists when we're interested in experience of pluralism. That is, where does the possibility of discussing difference pop up? And I think this is highly political. As Luca was mentioning at the end of the presentation on the squatters' engagement, I think that this is what is missing when it comes to religion. And don't forget that I'm entering into this discussion about radicalization through my lens, and my lens is what happens to believers in secular societies. Or, differently phrased, what happens to pious citizens when they live in liberal democracies? What is their political possibility of being themselves in secular context? That is, in a context where the public place of religion is under scrutiny, under legal constraint, and under political supervision. Even if secularism means that the public life is organized in a way that we are all equal morally, and we are all entitled to perform our convictions as believers, with other conditions attached to it. The freedom of the others, freedom of expression, zoning ruling, etc. But still, the picture, the frame is that one. We're in a context where the structure, the state, the authorities, being at school, being in the city, being at work, is organizing and legislating on the presence of religion in public, but still in a daily experience, this is what's happening. So the state may have a discourse, the state may have a ruling, but the experience of pluralism is here. And this example is a very tiny illustration of a main proposal that was carried out by the research team, which was to say, we all know of pluralism, but we don't live it all at the same level. That is, living pluralism, experiencing pluralism is an effort. It's not something natural. And why? Because my interest as a sociologist is to understand what makes people order their values, what makes the daughter address the mother around the fact that it's the mobility that is at stake. Why is he walking and we are driving? And the second thing is he's dressed in black. So it's based on the pictorial difference, okay? The iconography. And again, the iconography is something that is escaping the trouble. It's a big issue. If you think of the media and the newspaper and European context, if you find, I invite you to just to Google Islam in Europe newspapers, and you'll see the pictures. The regular icon that is used to embody Islam in Europe is this one. Not the poster, but the figure, the female figure with the headscarf, okay? Last thing, index of ignorance. I love this survey. It's a survey that is conducted regularly by Ipsos Mori. Here in that case, I just extracted one of the questions that is interesting me. That is, it's a question that was asked to roughly 30,000 interviews in September, November 2016. So we're in the framework of the time frame that that we were working with the research team.
And the question is basically, this sondage, this survey, is always looking at distortion between representation of people of something that is for them a threat or danger or peril, and the reality. A bit like what I did with the mask and the poster, you know, when I said the poster is representing something that is really not existing concretely in Switzerland. So here, the index of ignorance is just putting the highlight on the fact that when you ask people how many Muslims live in your country, even if for the last 30 years they've been educated through the media in particular, educated being a non-pejorative word in my mouth, their answer is always false, and their answer is always that there are too much Muslims. So here I've highlighted just France and Canada. In France, there are roughly 7.5 Muslims that are estimated to be living in the country, even if this number could be criticized for many reasons. But when you ask these people interviewed how many Muslims live in your country, they say that 31% of the population are Muslims. 31% of the population, which is per se a number that is flabbergasting. I mean, if you're at primary school in the first year of your school time and you're playing with Lego to learn how to count, you have a clear idea of the size of the Lego you should use to represent 31% out of 100%. Even I could do that, and I'm not a quantitative sociologist. And in Canada, same thing. You have 3.2 Muslims, 3.2% of the population are Muslims, and people think that there are 17%, which is, again, a very high number. So the pearls of ignorance just put the highlight on the fact that there is a huge distortion, and you'll tell me, yeah, we know that. I want you not to forget it. There is a huge distortion between the representation we have of facts and the way facts play in life. So we are trapped. That's what Mills says. His sentence in the sociological imagination is that the trap is linked with the fact that the more we know things, the less we're able to adjust to it. So this is the trap, the ordinary trap we're in when we address pluralism and when we try to make sense of what's happening to us. Because as Lucas was saying earlier, pragmatism is not only an intellectual turn, it's also a methodological project. It consists in saying, and that's why I'm so attached to observation, we start to analyze sociologically when we look at things. And we look at things where they happen. And you tell me, where is radicalization happening? And that's one of the objects of the talk, to show you situations and scenes where I think radicalization is happening daily. So finding the scenes, the proper situations where to stand, where to look at, and also keep in the picture the bigger frame. And always stick to that connection. That is always trying to understand what people are doing, keeping in mind all the things I've been showing you. That is the fact that we're ignorant and that we are completely disconnected from the reality of pluralism, that we don't have a common definition of pluralism, and that we have also an ability to connect big issues with personal troubles, even if we don't have a concrete knowledge of these big issues. So we are trapped, and we're trapped when we work on Muslim minorities because we have been invaded by one word, which is radicalization. And here, again, I want to go back to the root of sociological perspective. That is, you know, the first, I'm not sure that everyone in the room have had 101 sociology course, but usually the teachers start by saying, you know, sociology, the problem of sociology is that we're all part of the things that we're working on. So it's an issue of position, can we be neutral, etc. But the problem is also that the word we're using are used by the people we work with. So my objective here, my aim, is that radicalization is something that is used commonly and publicly. It's become a word per se that convey a series of contradictory things, let's put it that way, but I want to use it as a concept because I think that it has a potential and a power in describing and helping us to analyze what others describe as polarization, for instance.
But I think radicalization is something that goes back to the unit of the interaction, and that has the potential to keep it together, these big issues and the personal trouble. And that's the work I've been doing for the last 10 years, to convince people that radicalization being imposed has had an effect on us as publics, but it has also potential for analysis and for eventual political change. It helps first, for instance, it helps me in the team to invite students to work on racism without talking about race, even if in the end, race is a significant other or the significant elephant in the room. But if you go through radicalization, you put the emphasis on the interaction and the work that is done in the interaction. And I don't want to limit the interaction to the interaction between two persons. It's not only about co-presence. It's also about the fact that in the scene that I'm observing, being in a playground, being on the TV, every dot is connected. And every dot is connected by what the people are doing when they're doing it and what they are saying about what they're doing. So this is something which we should keep methodologically very, very carefully in our head and our project, I think. Radicalization has come. I started the project in 2008. I submitted it for sponsoring and financial support in 2007. The word radicalization started to invade the scenes, the public scenes, media, political scholars, in 2014, 2015, in connection with something concrete. The fact that a number of youngsters were going to Syria or Iraq, having been raised in countries where Islam is not the majority religion. So the whole reflection on radicalization came as a turn-up, let's say, an intellectual turn-up, where you have, on the one hand, politicians looking for a word that describes what's happening. Populations are changing. They are changing their behavior, they are changing their vote patterns, they are changing the language they use in the communication with public, etc., for instance, in France, or they're changing their behavior at school. So a specific surveillance of the behavior of Muslim students in public schools, for instance. Do they want to shake hands? Do they want to kiss? Do a male want to kiss a female? Etc. A lot of attention on behaviors also, like, for instance, what are you eating? And what are you eating publicly? Are you displaying your tastes, your personal tastes, when it comes to meat, to vegetables? Are you eating porks? Are you eating with the others, or are you eating aside? Are you training? Are you doing specific sports? And which sports are you doing? If it's martial arts, it's more potentially radicalization than if it's swimming. So you see an entire brand around radicalization that became a real problem for scholars, because it became a word that was used to describe a situation and to explain it. So the same word was asked to do both. And as a scholar, my reaction is, you can't ask one word to do two things. And I want to use this word to help you to understand how society are getting more closed within each other instead of embracing diversity. So my focus was, if you want to react to the imposition of radicalization as the main reader of religious behaviors of Muslims in particular, which is focusing on visible signs, so the idea that religion is something visible, that is very, very high in the way radicalization operates. It includes violent terrorists, converts, agitated kids at school, young adults traveling to Syria. It also refers to the idea of radicalization. You know, you're not saying that the population is radical, you're saying that they are living, experiencing a process of radicalization, so you're nice to them. That is, you're just expecting that there are steps in the radicalization process so that you can intervene. Then you had a competition among scholars to explain the roots of radicalization, and these three names that you see are French scholars, but quite efficiently influential also abroad, so not only in France. So they reached Quebec quite quickly. The problem of radicalization is also that if you really want to understand it as a state, you only have a parceller knowledge of it, because most of the people engaged in radical trajectories die.
and the survivors are put in jail. So you only know the people who want to talk to you, and you only know them once they are incarcerated or once they come back from the field, the war field. And in the end, we're still in 2019, it's still impossible to predict the real trigger. What really makes the difference between a good Muslim and a bad Muslim that is radical. That is, what makes one engage in so-called radical communities and what makes the other not engage in the same radical communities. And that's where I want to sit as a sociologist. That's where I want to plant my tent and look at people doing things and talking about the things they do. So what did radicalization do? It created an emulation among scholars that is fascinating. It's like the ice cream, you know, mathematicians working hard on the blackboard, and then all of a sudden there is ice cream outside and they're run. But ice cream is the money attached to radicalization. And inside you have scholars from all kinds of disciplines that all of a sudden became interested in radicalization. From social work, geography, anthropology, demography, people who had never used the word, all of a sudden decided that radicalization was the issue because money was attached to it. The other problem radicalization made is, what I just mentioned, is that it put together a series of figures that are completely disconnected. So here I have a bunch of people that are disconnected in terms of territory where they were arrested, where they were socialized, they look differently, but radicalization brings them together. And it brings also together the bad boys at school that I was mentioning at the beginning. It's also branding. This is a picture of the bomber. If you honestly don't know about the context, let's think about an extra people from Mars coming, landing on Earth the day this was published. Rolling Stone is a very, let's say, popular magazine attached to a specific public. We agree with that. The title looks very, very fancy, the bomber. It looks like the title of a movie. And the guy looks pretty much like a rock star or young musicians. Or if you look at the original of the pictures, it's interesting because they have darkened him. So they've played on darkening his skin because he didn't look dark enough. And indeed, it was one of the students from who was engaged in the Boston attack during the marathon from Chechnya. So this is just an illustration of how radicalization sells also. It becomes part of a market. And radicalization is also the big matrix to sustain social fear. This picture is a very recent one. I took it from a discussion that came out in France after a deputy from the, let's say, the extreme right side of the political spectrum asked this woman who was attending a public discussion in a local assembly, a regional assembly, to accompanying a school and the class of her son to visit this assembly. She was asked by the MP to be out because of the headscarf, which is both a violation of the ruling, not the headscarf, but the fact that you ask a member of the public, of the audience, to go out of the room. And it raised a larger issue, and it ended up with a major controversies that has led to the vote at the Senate of a specific legislation that aims at prohibiting women with a headscarf to get on with the kids outside schools when you need mothers basically to help the teacher with activities like visiting museums or going to specific places that are of pedagogical interest. So this is just an example, the most recent illustration of how radicalization has invited the larger public in the discussion by reminding them constantly specific icons indicating the risk. Like the poster I showed at the beginning. But the poster at the beginning was targeting a specific architectural, physical, visible thing. Here it's a physical, visible thing that is connected with an individual, okay? And disconnected from any project of, let's say, public visibility. Radicalization gave birth to a set of public policies. I'm just here highlighting one. This is very interesting because it happened in the two contexts I'm interested in, France and Quebec, pretty much at the same time. It's a charter that is
explaining to schools and to publics inside schools, that is the administrative staff, the heads of schools, the teachers, the parents, the kids, what is laïcité. Laïcité is secularism, okay? So they're very, very fancy down. It's basically saying in different articles, 15 upstairs on the upper part, and I'll come to the one below in a minute. It's very simply explaining what does secularism mean at school, with the objective of saying that if we want a safe school, a school that is open to everyone, we have to pay specific attention to this secular ruling. And a school is the place where laïcité is, secularism is displayed, lived, experienced, taught. And it's also a place where you have rules. That is, for instance, the teacher, like here, the teacher cannot wear a t-shirt where it's written that, in this case, I love Zeus, I love God, okay? You cannot, as a teacher, express your religious or political preference. This is historical in France. It's nothing new under the sun. You cannot discriminate kids. And again here, meals, commensality is central to the school life. You cannot discriminate against kids because of their belonging, real or supposed. So not because a kid is named of a specific pseudonym or name, you can associate that to a religion. So it's a very general guide that is aiming at keeping school safe. The official language is school is a sanctuary. On the bottom you have a similar process that happened in Quebec in the context of, again, a huge controversy on the right to wear religious signs. So visibly expressing your belonging to a religion that is not the majority religion, but may also be the majority religion. So in the sign that you see here, you see from left to right a variety of signs, a cross, a hijab, a turban, niqab, and a kippah. And those are examples of signs that are, this is written, who would not be permitted to state staff. So if you are a person that is receiving the pay from the state, and if you're a public servant, you cannot wear this sign, okay? Big discussion, law project. What's interesting is here. The state, who is in a secular context supposed to be neutral and, as the lawyers would say, indifferent to religion, because basically that's what it means. It means that states and religious communities, religious authorities, are in two worlds. They can talk to each other, but they cannot merge into each other. So the state has no authority to tell me that this is a religious sign, or this is a religious sign, or this is a religious sign. You see what I mean? Here, with the cross, it's more ambiguous, because the cross is something that belongs to the majority culture. So when you get the kid baptized, very often one of the gift of the grandma, I'm assuming in Mexico it's very common also, it's to give something small that you can attach to the kid, but you'll never receive this, which is an earring with something that is supposed to be symbolically representing Islam, or this that is supposedly representing Judaism. Those are signs that were invented for the purpose of branding secularism. So here you have a state that is taking on the power to decide what is religious in a sign, as if here my jewelry would be associated by the state, because of its color, to a specific religious community. You see the borderline that is constantly crossed. So to come to the study of radicalization, or the focus on radicalization, that I consider helpful as a concept to study the experience of pluralism in contemporary cities. I said at the beginning that I was interested in looking for scenes, looking for scenery, where to sit with my students and observe radicalization. So my last section will deal with these potential situations, these potential scenes where I see
occasions of radicalization popping up. I mentioned earlier that radicalization is for me an interaction. In the course of the research project, we came to a common definition of it, and we've decided that the broader way and the safer way we could define radicalization would be to say that radicalization is a process of interaction that fails. It's very broad, and let me give you some beef and some more specific content to it. The first situation when looking for occasions of radicalization in the city, and I've just wrote Goffman because it's the genealogy goes back to its writing, of course, to define the specific order of interactions that helped me to frame these moments, is here illustrated by what happened in the aftermath of the attack against the satirical newspaper in Paris. So it took place in January 2015. And keep in mind the issue, the prospect at the beginning. Big issues, personal troubles. Keep that as constant oscillation that I will do by convincing you that this is an illustration of an occasion of radicalization. So we are 1 week after the event. It happened in January 2015. It was massively covered by a lot of media. I'm pretty sure you heard of it, of this attack in Paris against this satirical journal and the murder of a member of the direction of the journal. So you have here on the left side the hashtag Je suis Charlie, I am Charlie, who went massively viral on the networks, in particular on Twitter. So hashtag Je suis Charlie and all the controversies attached to it. On the right side, you have 2 illustrations of something that happened the same week. On the top, you have my university gathering and asking students and employees, that is administrative staff, some decided to go, it was not mandatory, some decided to go, some decided to stay in the office, perform it or not, pay their tribute to the memory of the victims or not. So it was not something that was constrained on us. I, for instance, didn't go. Okay? And at the bottom, you have something that I received in my mailbox, sent by a school district. The schools in Montreal are divided in main districts. And one of the districts sent me this, together with another colleague. I'm in sociology, she's in education. And they sent us anonymously, this is of course a Google image, so it's not the real thing I received. It was an essay written by a teenager, 14 years old, in the context of his French class. And the teacher asked the following question. To what extent do the events that happen in Paris relate to us? That was the question, and there were a series of things to do in the essay. The first thing was to present it properly and have no spelling, no problem of grammar, and something that was correct in French, first thing. Second thing, the argument should be displayed with an introduction, a demonstration, so respect like the structure of an essay. And the third thing, it should be justified. So the argumentation should be constructed, really argued with references, etc. And it was done in the classroom. The thing that I received together with my colleague was written in perfect French, perfect grammar, a structure, an argumentation, and then we read the content. The content was basically saying, as a Muslim, what happened in Paris is very impressive. That was the first argument. The second argument was, what happened in Paris is impressive because, as a Muslim, it shows us that people are still ready to die for the cause. And then it explained the cause. And the cause was about discrimination, inequality, invasion by the states and the European coalition forces of specific territories, the responsibility of certain in the war, etc. So it was constructed, it was argued. You may disagree with the content, but it was respectful of the invitation of the teacher at the beginning. The teacher decided to not to evaluate the essay. So the first thing she did was, I cannot give you a mark. This was the first thing. The second thing was, I cannot do it because what you're saying is alarming.
And 3, I have to report you to the head of school. This school happened to be in a neighborhood where the local police forces had a regular presence in the school. And that day, they were visiting the school. So to make a long story short, the boy who wrote the essay ended up in the office of the head of school. Then the parents got called, and then they ended up at the police station to discuss the matter. Was it radicalization or not? So my purpose here is to show you that in my perspective, in my analytical perspective, radicalization is focusing on the pedagogical situation that is at stake in grading the essay. The grade of the essay is, for me, the situation that I'm looking at. The teacher is basically taking out the kid from the pedagogical interaction, because the first thing she's saying is, I can't score you, I can't give you a note, I cannot do it, even if the kid has done what was asked from him. The second thing is that instead of eventually discussing it in public, so bringing a different gaze on the issue, through the classroom, for instance, imagine that you're transposing that it's not radical Islam, or that it's not Charlie Hebdo attack that is at stake, but that it is something about right of homosexuals or abortion. That is a divisive topic. Do you really think that the teacher would have taken out or let's say interrupted, closed the interaction with the kid in terms of being the person in charge of the performative pedagogical experience? This is a question mark. So this is a kind of unit that we are looking at in the research team. Another kind of unit, and you'll see that school is perfectly idoneous for looking at radicalization, because it turns into an instance where we see fetishization. Fetishization is here used in the sense of a fetish is what? A fetish is something sacred. It's something that you take out of the possibility to compare with everything. It's something that you isolate because its value is not even anymore understandable. It's so important, it's so sacred, it's so beyond everything that it does not belong anymore to the comparison with other values. And you remember that at the beginning that I'm interested in valuation, the process of valuation. That is the process through which individuals, institutions, make significant their attachment, their preference, their love for something they cherish. And the something they cherish here is shaking hands. Shaking hands, and we can discuss that later, I don't have time to insist on, has been an issue at stake both in Switzerland and also in the Netherlands, but less prominently in the Netherlands. Here in Switzerland, it was a discussion that arose in the middle of the summer, 2-3 years ago. I think it's 2017 or 2016, I don't remember exactly. And the issue was to discuss if a kid could subtract himself from shaking hand with the teacher at the beginning. Maybe Lucas with an argument, and a lot of, it started locally, as it always started, and then it became for the fairness, the universal fairness, let's say, to shaking hands as a sense of belonging to the majority society and as showing that we wish to belong to it. So these kind of instances are for me crucial in understanding the pillarization of the discussion on radicalization. Not polarization, pixelization, I'm sorry, pixelization. So it's really putting the attention and the emphasis on invisible dots. If you stick to the controversies, you never see the first gesture. The first gesture is exactly the same thing that happens when we have the graduation ceremony at the university, where you see a woman wearing the headscarf entering on stage. She's here to receive her degree. It's a massive ceremony, very pompous, very imponent. You have the rector, you have the dean, you have all the professors. She's entering on stage wearing the proper outfit, and she has sometimes a headscarf, sometimes not.
when they have a headscarf, at the moment of receiving their degree from the hands of the rector or of the dean, who happen very often to be men, some of them do this. Some of them shake the hands. So, and my interest is for what's happening in this scenery. That is a scenery where you get the translation, the concrete translation of years of study, of years of sacrifice. You've been working, you've been paying for your education, you're on stage with all your cohort, and at the moment to receive it, what do? Do you shake hands or you don't? Do you substitute the shaking hands with another gestures? Do you write before to be sure that it's possible? Because this happens too. We receive emails of young Muslim women saying, I don't want to shake hands, but I want to be there. Is it possible just to put my hand on my heart as a sign of saying hi to the dean, but not shaking hands? And in our context, it's possible. I know of others where it's not possible and it's a matter of negotiation. Will you be on stage or not? So you see these kind of instances. This is where valuation work is visible. And they're visible here too, through what I call the scopophilia, that is the obsession of looking at otherness through the same fetishes that I've been presenting earlier. And you'll say, oh, it's not an urban setting. It is an urban setting. This is taken on the beaches of Nice, Cannes. Yeah, Cannes. And it was in the summer of France. You see a woman that is wearing a headscarf and just lying on the beaches, probably sleeping under the sun. And it again gave rise to a massive controversies again at the first days of the summer, implying not only the local authorities, but also ending up with the Prime Minister and the Council of State, which is the highest administrative jurisdiction that we have in France, who stated finally that banning such outfit on the public beaches would create a serious and clearly illegal blow to fundamental liberties such as the freedom of movement, freedom of conscience, and personal liberty. So another scene where you see the competition of valuation work between instances and individuals. To sum it up, because I know I'm nearing the 5 last minutes, I'm already beyond 60 minutes. I just want to say a couple of words on, in connection with scopophilia and the obligation, that the obsession to look to the way we look differently, the obsession for looking at our visible differences. I think the trap that I was mentioning at the beginning for secular publics, and here I'm referring to Canada, but mostly to Quebec and to certain European context, is that we're, the injunctions coming from the state on visibility and transparency, because what the state is expecting from these subjects that are constantly asked to take off their outfit and fit in what is asked for them, is basically that they're asking for more, the state is asking for more transparency. Why is it so important? Because transparency is linked historically in the democratic tradition with the idea that a trustable citizen is a transparent citizen. That's what we are aiming at here with all these examples I've given. So transparency is a virtue, in a way. It's a virtue of the good citizen. And it's also a necessary condition for the democratic subject. So basically, it's as if you don't have the right to any intimacy anymore. And here I come with my most recent research project. I currently work on women who keep on being Muslims, but don't wear the headscarf anymore. So basically, they're not visible anymore, but they're still the same. I've done 15 so far life trajectories interviews, and the results are really striking because they counteract, they resist, as Luca was mentioning at the end, they in a way politicize their subjectivity by disappearing. So they're invisible. I'm talking about something that is not anymore visible.
And here again, I think that pragmatism is probably the sociology that helps me more to give meaning to what they're achieving politically. For instance, when they're helping me to understand that taking off the headscarf is a way to prendre place, take a position. It's a way to find a safe space. And they use the word safe space, which is basically referring to the idea that the public space is not anymore safe for me. I have to subtract myself from it by being invisible, but still making the point that I remain the person I am. That is, the convinced Muslim, the Muslim mom who is raising her kid along the religious line, the Muslim woman who is maybe engaged in specific activism, the Muslim woman who thinks that God is more important than the law, etc., etc. And this is highly contestable. The discourse is not what's interesting me. What's interesting me is the way they define what they do when they do it. What does it mean? And usually when I start with questioning, asking them, what does it mean to take off your headscarf today? They usually start by saying, you know, I never thought about it. It doesn't mean anything. And then follow 6 hours of interviews where they tell me a lot of things that range from being discriminated against in the public space to having intimacy issue and experiencing sexual violence, for instance. So the range of discussion that is aggregated behind the simple disappearance of an external visible sign is massive. And it has a political resonance. That is, I think it holds to the subjectivities that we're interested in tri-space by looking at the way the body, for instance, remains the place for resistance. But in that case, it remains a place of resistance where the major indicator of who you are is disappearing. A last word on what is on the slide here. I have not used yet gossiping beside once in the introduction when I mentioned it at the beginning. Gossiping is a word I've been working on, exactly as I'm working currently on radicalization, just to underline the role of language and the role of public discourse on the questions I'm interested in shaping not only representations, but also a proper grammars and imposing a certain way of talking about things. So gossiping is an informal conversation, okay? It's a word that is very, very well worked by political philosophers. And when they address it as a way of controlling social ties, a way of dealing with authority, and to still have as a subject the possibility to hide things from public or not. So gossip is an informal form of personal communication. We're all gossiping daily. I'm gossiping with Julianne sometimes. We love it, we enjoy it. It's a social activity. And it's usually something that you do with person you know. But it's not mandatory. You can also gossip. I've met Lucas physically. I knew his work, but I met him personally 2 days ago. I think we may start gossiping on some scholars, some colleagues that we know, okay? So gossiping is something that is not complicated to achieve. And when I say that it's usually done among persons that know each other, the knowledge of each other doesn't mean interpersonal connection, okay? It can only be, I know who is on the other side of Facebook, for instance. Or if I'm on Snapchat, or if I'm on Twitter, or if I'm engaged in forums on the web, it means that I expect the people I'm associated with or I'm affiliated to be the one I believe they are. And if they don't, that's for me. But the idea of doing the gossiping with people that we know is quite huge, quite wide, sorry. The important factor in gossiping, in making gossiping work, is trust. If I tell you that my daughter is a wonderful kid, you'll probably think that I'm exaggerating a bit because I'm the mom. So your trust is linked with the role I'm playing in saying that.
and all kids are marvelous, all kids are beautiful, and it's not a competition, but the trust that you have in what I'm saying is just adjusted to the variable of my position, of your knowledge of what a mom does when she talks about her child, etc., etc. So trust is also something that is adjusted to the context in which the gossiping is taking place. And where it matters here is that in the gossiping on radicalization of Muslim minorities, everyone has been invited. My grandmother, your grandmother, the mayor, the policeman, everyone basically is part of the discussion. Everyone has something to say. I was mentioning this morning that I didn't read the newspaper in France for 3 days. And this morning, when I opened it, on the first page of one of the major daily newspapers in France, there were 2 quotes of 2 people sitting in a studio in the media, on the channels, on the TV channels, discussing and using provocative sentences, and the news was on this sentence. So the gossiping has also become a discursive way of addressing certain issues. And of course, these issues were linked with subject topics I'm interested in. The thing with gossip, if we think of how it works, it creates kind of authority on the topic, independently from the source. If I say Islam is not democratic, if I say it as Valérie Amiro after 1 hour of keynote, you may write it down because I'm the keynote speaker, I'm a professor, she invited me, so the trust is again distillated in the scene, is the situation, in the positions that we have. If your brother or someone you just cross at a party is telling you, Islam is really violent, you may just pass by and don't listen to him. But if this people is writing something on the internet, for instance, and then engage in the discussion, it becomes per se a scene where the discussion is about, is Islam violent or not? And the question being asked is asked independently from the authority and the competence and the knowledge, the expertise of the person that I engage in. And we're back to the big issues and the troubles. That is, the troubles is giving me the authority to speak up and to speak of this thing. The fact that, for instance, I've been the woman in the classroom with the guy writing the essay. So now I'm at a family dinner, and as a teacher, I tell you, Islam is really radicalization, in a radicalization process. I've seen that in my classroom. This is how gossip works. Gossip, in my perspective, is this constellation of discursive positions through which the same ideas, the same arguments are repeatedly stated and circulated. And I'm just here taking tiny examples, but these kind of statements, you find them in public reports, by ministries, by think tanks, so ideas that are not systematically verified, but that becomes proof, that becomes evidence, okay? This is what gossip makes. Gossip is, I think, facilitating the imposition of soft ideas, of dominant ideas, soft imposition of dominant ideas, that then become quite impossible to contest. So it's a soft imposition of dominant ideas that are very hard to contest. When there is an attack, whatever country it is in, it's differently treated if it's in Mali, in Senegal, or in Paris and New York. We agree on that. But when it's in Paris and New York, the first argument is very often to go back to the nature, the essence of what is presented as Islam. When 9/11 happened in New York, long time ago, you were not born, the Le Monde, who was at that time a kind of mainstream intellectual progressist newspaper, had an extra leaflet that was presenting the story of Islam in 10 pages. 30 years later, almost, we know that the fact, the 9/11 attack, is not per se connected with the story of Islam, in particular in the Middle Age.
We can eventually connect it to specific discursive moments, but you cannot just assume that this is the point of departure of the analysis. But this is what is at stake in gossiping. Gossiping makes softly dominant ideas circulate and impose it on certain agenda, in particular when it touches upon subjects that are connected with reaffirming, reassessing values. Values to which individuals are attached and eventually states are attached. And that's where the valuation work is for me central in understanding radicalization. When I think about radicalization, I think about the way a conversation is not possible anymore. So you see, it's something that is extremely wide. And I do it on purpose. Usually, a sociological professor, a sociologist would tell you, you start with a definition that is precise because you want to work with it. My main concern is that if I want to make radicalization a relevant concept, I have to adopt a definition of it that helps me to show its relevance on a variety of situations that all have in common the connection, the constant connection between big issues and personal troubles. This is what is at stake here. So the need for situated analysis, I think, was clear. And my argument here is that radicalization, when it comes to the Muslim question, as we phrase it now, is central to understanding the space that is left for pious citizens in secular societies. Thank you. Hay que prenderle. Muchas gracias, Valérie. Hemos visto con estas dos conferencias dos dimensiones de lo radical, ¿no? En la conferencia de Luca, lo radical es algo productivo, es algo que conlleva transformación social, no es algo de activismo. Y en la conferencia de Valérie, lo radical es algo que está manipulado por el Estado, por ejemplo, ¿no? En el término del discurso público, pero también cuando ella nos lleva a la unidad de análisis de la situación, lo radical es también algo que tiene que ver con la vida urbana, que tiene que ver con cómo vivimos juntos en ciudades muy diversas, ¿no? En un contexto muy distinto de aquí en Montreal. Entonces, y también lo que creo, bueno, aparte de este contraste de la definición de lo radical, lo que une esas dos presentaciones es justamente la postura teórica y metodológica pragmatista. Entonces, bueno, no tenemos ya mucho tiempo, pero podemos, si hay una o dos preguntas, podemos atenderlas. No sé si hay comentarios o preguntas para Valérie o para Luca. Thank you for your talk, both of you. I have a question for Valerie, a methodological question. I was really interested in bringing in the graphic novel panel because I'm a geographer and I do ethnography, and it's something that's occurred to me recently that the sort of like pulling out images and theorizing them really seems to me very similar to graphic novels. So I was curious about what you see as the relationship between the two, and also I'm curious, because you had so much to like theorize just from a very simple panel, whether you ever incorporate the graphic work into your academic scholarship. That's a very, very kind and generous question, because it's something that I've been able to achieve because I moved from France to Quebec. So I'm very critical of Quebec and of France, but for that, I think I'm lucky to be working in an environment where
doing a graphic novel has been recognized as one of my publications. So, and it started with this project, the one on pluralism and radicalization. And it was also connected with my experience of the gap between this extremely sophisticated legislation that exists in Quebec and Canada when it comes to discrimination, anti-discrimination, and protection of the individual rights, and the absence of interest in the academia, besides certain exceptions like Julien, to work on the ordinary and the daily happening, the daily adventures of co-citizens. So my use of graphic novel was a very interested one, and I always say it's my most theoretical book because I really think it. I'm convinced that I've been able to with the help of the person who drew, because I'm the one who wrote the dialogues, but I didn't draw. It's like Spanish, it's better that I don't engage with that. I've been able to get to the bottom line, to this moment where the question starts and the answer comes without invading and speaking in the place of anyone. So for instance, in the entire book, that is like 70 pages or 50 pages, there is nothing about what the Jewish people are saying. It's really on what we see, what the daughters see, and what she says about what she sees when she says it. So there is no reinterpretation, or the only interaction that is shown with Jewish people is the one that happened to me, and it's based on what really was said. So it gave me a kind of epistemological comfort, to do things that I would not have been able to phrase in the same way in an article that would have been submitted to the classic track where, did you read everything? Did you check the proper book? Why didn't you work on this? And not, the classical comments of the reviewer number 2 when they ask you, why did you work on Jews and not on Muslims? I happen to live there, sorry. So there is a kind of freedom, and I'm really in favor of, I'm very Beckerian on that. That is, sociologists are one of the numerous producers of representation on society, and artists are others. So I've allied with an artist who drew, and I did the dialogues. I hope it answered, but I'm sure that I would not have done it with the same support in the French context, because I needed money and university gave a grant, and so it was quite, again, easy. ¿Otra pregunta? Quizá para concluir, quería hacer unos comentarios sobre este evento. Estamos aquí en el Instituto de Geografía y tenemos 2 invitados sociólogos, y es justo uno de los puntos interesantes en las 2 conferencias es este diálogo interdisciplinario, ¿no? Que desde la sociología, las 2 conferencias de Luca y de Valérie hablan mucho del espacio. Quizá más directamente la conferencia de Luca al principio, pero también Valérie mucho cuando ella habla de encontrar la unidad de análisis, ¿no? La escala a la cual se puede observar esas ocasiones de radicalización, ¿no? Y ese es un pensamiento muy, muy espacial y muy social al mismo tiempo. Y creo que es interesante justamente desde estas diferentes perspectivas que cada uno de nosotros tenemos en términos disciplinarios, ¿no? De pensar justamente cómo podemos decir lo que decimos aquí en la academia y cuáles son los efectos de lo que decimos como académicos también, ¿no? Y cómo, justamente regresando a tu pregunta, cómo lo decimos, a través de qué medio estamos difundiendo esas ideas. Entonces, bueno, muchas gracias a nuestros 2 conferencistas, así se dice, sí, creo. Y muchas gracias también a la traductora, que creo que hizo un trabajo maravilloso. Y bueno, seguimos con estas conversaciones desde diferentes experiencias urbanas, desde diferentes ciudades, desde diferentes espacios, y
y disciplinas académicas. Y bueno, voy a entregar las constancias al doctor Luca Pattaroni. Gracias. Y a la doctora Valérie Amiro de la Universidad de Montreal. Muchas gracias a todos y todas. Magnifique, hein. Ouais, c'est toujours un grand bonheur. Je vous avais averti, c'est super, c'est très beau. C'était excellent. Ouais, c'était pas trop loin. Non. Moi, j'ai trouvé ça super bien de voir le contraste. La radicalisation est omniprésente dans l'histoire des squats. Hein. D'abord parce qu'au début, ils les considèrent dans les 70 comme des terroristes, hein, une partie des Ah oui, Donc du coup, tout le travail aussi de légitimation, montrer qu'en fait, l'occupation et la défense de biens communs, donc c'était vraiment ça la moto générale. Et du coup, je suis pas revenu, mais du coup, tu as revenu sur cette question. ¿Quieren que vayamos a comer en un lugar? ¿Tienen tiempo? Non, mais ça m'a vachement parlé ton truc là. Sí, c'est vraiment. Du coup, après, il y a quand même des moments d'accueil. Perdón? Sí. Une photo un peu acculée. Ils vont rompre les conversations. Ya, necesito